revolucionaria y esa, si traballamos, si cuidamos y reivindicamos esas cuestiones que son moi propias, y una manera de pelear y una manera de cambiar el sistema. Yo en realidad, después de todo lo dicho, creo que poco tengo más que añadir, pero simplemente yo creo que es fundamental todo lo que se lleva diciendo todo el rato, ¿no? Cómo es la o sea, que al final lo voy a hacer como una especie de resumen, tomando un poco de todos, y que yo creo que conecta también con la última pregunta que salió, y es como estar todo el rato buscando como esas tensiones y produciéndolas, más bien, entre lo de fuera y lo de dentro, y mientras, eso es como coger un mantel, ¿no? Mientras lo vas agitando, y esto sabrá la gente que o cuando lo vas doblando, mientras lo vas moviendo, van saliendo cosas al aire y permiten crear también otras nuevas realidades y otro tipo de referencias, y sobre todo atreverse a ser el referente uno mismo o una misma, que yo creo que hay a veces hay como miedo, siempre hay una búsqueda, y a veces las referencias están en el aire todo el rato, y yo todo lo que conté en realidad tiene que ver conmigo, pero tiene que ver con todo lo que leí, vi, pensé y acabo de experimentar. Simplemente soltar y pensar que se pueden hacer cosas sin tener tanto miedo, ¿no? Sin tener tanto miedo a la absolutización, sin tener tanto miedo a las respuestas, sin tener, obviamente, que garantizar un mínimo de dignidad, yo creo que en todo lo que se haga, tanto para el que lo hace como para el que lo recibe, para que te entra como que el que sale, pero sobre todo eso, como ser capaces de vivir constantemente entre el apego y el desapego, que es una cosa súper complicada, pero que también nos enseña muchísimo las relaciones cotidianas. Entonces, bueno, básicamente creo que con esto yo ya... Muy bien, pues nada más queda pues daros las gracias otra vez a todos y a todos. Gracias, collacios y collaces, por estar aquí. Y gracias a Suco, Sara y Dani, que me emburriaron a propiciar esto. Y quería despedirme pues simplemente con una idea que para mí sintetiza también mucho de todo esto, ¿no? Y una idea que plantea la antropóloga feminista Marilyn Strathern, que después fue recuperada por Donna Haraway más recientemente. Ella dice que las historias que cuenten, las historias que nos contamos, que los objetos que movilicen a los sujetos que somos importen, que todas esas cosas importen. Y yo seguiría diciendo que las personas que faen que seamos como seamos importen, que la madera con que está construía este tendallo importa, y si no nos importa deberíamos preguntarnos por qué no nos importa, que la tella vana de ese horro que está ahí debería importarnos, deberíamos ser capaces de entender esa importancia, que los merucos que están cuchando el suelo en el que estamos sentados importen, y que eso da una medida de la importancia distinta, que no puede ser otra que enormemente atenta y enraigonada a los contextos concretos en los que estamos habitando en cada momento, ¿no? Entonces, con esto, pues muchas gracias, porque por lo menos para mí, todos los que estáis aquí, que de alguna manera participasteis falando o mirando, asintiendo, importáis, y creo que eso debería ser un principio importante. Gracias.
pero que tienen algo en común, sus luchas y sus reivindicaciones constantes, porque realmente ellos y ellas son los verdaderos protagonistas de los cambios sociales que están teniendo lugar en nuestra sociedad. Sin su constancia, sin su tesón, sin su estar en la calle continuamente, no avanzaríamos como sociedad. No perdamos nunca ese espíritu de calle, de que los derechos se reconquistan y se defienden también ahí en la calle. Nosotros y nosotras, como organización, respaldamos esas luchas. Estamos aquí para apoyarlas y trasladarlas a las instituciones. Por eso reitero nuestro agradecimiento a todas y todos los que estáis ahí en diferentes asociaciones, colectivos, movimientos, asambleas, porque no es nada fácil pelear para tener una sociedad más justa. Sois indispensables. Pensionistas, asociaciones de vecinos, movimientos LGTBI, colectivos antirracistas, la juventud organizada. Gracias, gracias y gracias. Y ahora, sin más dilación, os presento en este primer bloque a Justicia para Eleazar, a cargo de Diego García, que además tiene un anuncio muy importante que deciros. Asociación Vecinal Ventanielles, a cargo de Quique Gallard. Federación de Asociaciones de Vecinos, a cargo de Carmen Vilas, y Hostelería con Conciencia, a cargo de Félix. Os dejo ya directamente con Diego García. Gracias. Gracias por estar aquí. Le doy a Unidos Podemos y quiero decir en este día, Puxe Asturias. Decirles que yo me llamo Diego García, soy de Mieres, no tengo perro, soy asturiano y soy gitano. La cuestión de que yo esté aquí en este día, vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Unidos Podemos Asturias, es porque desde hace 2 años, tal día que hoy, de infasto recuerdo para nosotros, para mi familia, perdimos a mi sobrino Eleazar García. ¿Quién era Eleazar García? Pues un niño de 33 años, y digo niño porque él tenía un 75% de discapacidad. Era un niño especial porque así es como nos gusta decir en la familia, porque estos niños son especiales y la gente que tenga estos niños sabe que son niños especiales, que te hacen mejor la vida, que son cariñosos, que son cercanos, que te alegran los días. Él fue a un partido de la selección española, tal que el día 8 de septiembre del 2019, partido España-Islas Feroe, tan contento, tan ilusionado con la ilusión de su vida. Y un día que era de ilusión, de fiesta y de alegría, que fue con su padre y un primo suyo a ver este partido, se ha convertido para nosotros en una pesadilla que llevamos 2 años pasándola. Porque él fue a ver el partido, salió por circunstancias que aún ignoramos del estadio, él quiso volver a entrar y los servicios de seguridad no le dejaron entrar porque no tenía su entrada consigo. Intentó entrar por diferentes sitios y en una de estas él saltó un torno con tan mala suerte que al parecer cayó sobre una chica, parece que se lesionó y bueno, ahí empezaron una serie de altercados, de forcejeos. A él hubo testigos oculares que le vieron cómo le daban patadas que sonaban a más de 20 metros. Y digo patadas porque así está registrado en una declaración ante la jueza Belén García Iglesias, del titular del juzgado número 2 de Gijón. Esta jueza realizó una instrucción de más de 1 año, con investigaciones, testimonios y testigos. Y llegó a la conclusión de que el caso de mi sobrino Eleazar tenía que ser llevado a juicio, porque había muchas incongruencias y solo por mentar algunas diré que las esposas que a él le esposaron al final no tenían dueño, no se sabían de quién eran esas esposas, esos grilletes. Tampoco se sabe a día de hoy quién dio la orden de que se le arrestara sin leerle sus derechos. Estamos hablando de un niño con un 75% de discapacidad. Yo llevo luchando 2 años en defensa de la memoria de mi sobrino, porque mi sobrino en una nota de prensa
y no mataremos al mensajero, porque la prensa se hizo eco de un informe policial de la Policía Local de Gijón, decía que un hombre agresivo, posiblemente borracho o drogado, tuvo un enfrentamiento con los servicios de seguridad y en ese enfrentamiento murió por un ataque al corazón. La toxicología que a él le practicaron los forenses demostró que él no estaba ni borracho ni drogado, porque él era un niño bueno, cariñoso, cercano, como bien lo conocían en los barrios de La Calzada y de Moreda, donde él vivió. Mancharon su memoria, acabaron con su vida los que tenían que haber guardado su vida. La jueza dijo que se tenía que hacer que tiene que haber un juicio. Se elevó la instrucción a los jueces de la provincial de Oviedo y un juez que está recusado por nuestros servicios legales, por nuestros abogados, dijo que no se tenía que haber juicio, que aquí no había pasado nada. Y haciendo referencia a unas palabras de la última intervención, no sé su nombre, pero me ha encantado lo que ha dicho, todas las personas importamos, todos importamos. Independientemente de nuestro sexo, raza, pueblo, etnia, todos importamos. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos importamos. Y pareciera ser que institucionalmente la muerte de mi sobrino, que era un niño discapacitado, gitano y de gente humilde como somos, pareciera ser que no importara. Pero yo digo que todos y cada uno de nosotros somos especiales. Todos. No unos más especiales que otros. No me quiero extender más, vuelvo a reiterar mi agradecimiento a Unidos Podemos, deciros que nosotros seguimos en la lucha, deciros que nosotros seguimos clamando y reclamando justicia para mi sobrino y que esta tarde a las 5:30 tenemos una reunión, una concentración delante de las puertas del Palacio de Justicia de Gijón, a la cual les invito a todos ustedes a que nos acompañen en la reivindicación que es justicia, porque sin justicia no hay paz. Justicia para Eleazar, justicia para Eleazar. Y puse Asturias. Buenas tardes, yo soy Enrique de la Asociación de Vecinos de Ventanilles. Nada, me comentaron los compañeros de la asociación que diésemos un saludo aquí a Podemos y animaros a seguir celebrando esta fiesta, que creemos que es algo muy necesario, pues yo creo que para Asturias, para la izquierda y para el campo popular, para intentar cambiar las cosas, y esperemos que en los próximos años pues sigamos celebrándola cada vez más y mejor. Bueno, muy brevemente, para comentaros un poco la situación en nuestro barrio, ya sabéis que Ventanilles es un barrio periférico de clase trabajadora de Oviedo, y bueno, pues esa situación marca mucho los problemas del barrio, ¿no? Como prácticamente la mayoría casi todos, quitando algunas excepciones de los barrios de clase trabajadora en las distintas ciudades de España, pues Ventanilles también tiene problemas que son comunes, ¿no?, a todos los barrios de clase obrera. El primero de todos es que el empleo cada vez es más escaso y más malo, es una tendencia histórica y sigue siendo muy escaso, y malos salarios y malas condiciones, a pesar de todos los esfuerzos que está haciendo nuestra compañera y hermana, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El segundo problema fundamental que tiene nuestro barrio, como el resto de los barrios de clase trabajadora de España, es la carestía y las dificultades para acceso a la vivienda, y esa es una cuestión que marca totalmente la vida de las personas y que deberíamos solucionar. Y luego también, pues la tendencia general también que hay desde hace varias décadas a que, bueno, pues el Estado, todo lo que son los servicios públicos y el Estado del Bienestar y todas estas redes que de alguna manera pues compensan, ¿no?, las desigualdades y intentan amortiguar los problemas y dar oportunidades a todo el mundo,
pues la tendencia de los partidos principales del establishment o del régimen, si lo queréis llamar así, pues ha sido a desmantelarlos, a vaciarlos y a, bueno, pues a dejarlos en una cosa básicamente de caridad. Y eso, por ejemplo, en el barrio de Ventanilla se nota mucho, ¿no? Con temas del salario social, con temas de la dependencia, de la situación de las personas mayores, la gente que tiene pues problemas de dependencia, la juventud, todo eso pues se marca mucho. Bien, pero más allá de estas cuestiones generales, nosotros en Ventanillas tenemos como 2 o 3 grandes cuestiones que estamos metidas la asociación en ellos, ¿vale? El primero de todos sería la cuestión de la movilidad y el urbanismo, porque Ventanilla es un barrio que tiene pues una cicatriz, que es la autopista Y, y eso pues es como una trinchera, una especie de muralla que nos separa del resto de la ciudad y bueno, genera toda una serie de problemas, no solo de movilidad, sino también de contaminación. Y, por ejemplo, en nuestro barrio hay diversos estudios hechos donde pues, hay menor esperanza de vida asociada a la contaminación derivada de la autopista. Bien, en eso hay una serie de colectivos, entre el que está el nuestro, que se imagina un Boulevard también, y bueno, estamos intentando presionar. Durante el pasado mandato que estaba Podemos, Somos, Izquierda Unida y el PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo, pues se fueron avanzando en estas cuestiones, en el proyecto del Boulevard de Santullano, pero la llegada del PP y de Ciudadanos al Gobierno municipal de Oviedo pues ha supuesto una paralización total y, de hecho, ahora mismo lo que estamos viendo es que posiblemente hasta se pierdan fondos europeos que había destinados a solucionar estos problemas. Eso es el PP gestionando en plan revanchista pues el urbanismo de una ciudad, ¿vale? Lo segundo, que hay algunas obras que consideramos que son y servicios que son pues de bajo coste realmente, que serían pocas necesidades, pues por ejemplo el hacer una senda que nos comunique con Coyoto, que es otro pueblo que está cerca, que se puede ir caminando. Ahora mismo tenemos que ir por una carretera donde tienes que atravesar una especie de rotonda media autopista, bueno, este tipo de cuestiones. Eso, pues, para la gente pensionista también que le gusta caminar, pues sería muy, muy positivo, y para la gente de los dos barrios, de Coyoto y Ventanilles. Y también hay una cuestión donde las asociaciones estamos muy metidos también con más colectivos, que es el tema de un local de asociaciones, que es el Centro Vecinal Los Ríos, que es una cuestión también que se consiguió en el segundo mandato, en el anterior mandato, gracias a Somos. Y bueno, estamos ahí en un tira y afloja, a ver si conseguimos mantenerlos. El PP, bueno, parece que no le hace mucha gracia, intentaron ahí amedrentarlos, pero hubo una movilización también de gente de las asociaciones y de los barrios para intentar, bueno, pues hacerles ver que iba a haber ruido, ¿no? Si intentaban echarnos de ahí. Entonces, bueno, en principio estamos con estas cuestiones y, bueno, con todas las cuestiones, digamos, más del día a día de una asociación, o pues pueden ser desperfectos, cuestiones, problemas que haya, ¿no? Pero básicamente es eso, nada, daros las gracias a Podemos por contar con nosotros y mucho ánimo y, como decía el compañero antes, push Asturias. Buenos días a todos los vecinos y vecinas de Gijón y a todos los de Asturias. Soy Carmen Vilas, de la Federación de Vecinos de Gijón. A ver, los vecinos y vecinas de Gijón no hacemos políticas con la salud. No cuestionamos las medidas de índole estrictamente técnico. Los vecinos y vecinas no somos técnicos, pero sabemos apreciar los recursos a nuestro alcance y tenemos un contacto con la realidad que otros parecen haber perdido hace tiempo. La sanidad pública española fue, durante muchos años, uno de los mayores estandartes que nuestro país podía exhibir. Democracias de primer nivel se preguntaban cómo era posible que, con una inversión de apenas el 6% del PIB en sanidad, nuestro sistema era uno de los más fiables del mundo. Nuestra atención primaria era la joya de la corona, y había una sanidad pública y universal de la que con razón nos sentíamos orgullosos. La sanidad pública española lleva años de franco deterioro, antes del COVID, y los vecinos y vecinas nos hemos cansado de advertirlo a nuestros políticos, en ocasiones por turbios intereses y en otros casos por negligencia e ineptitud.
desoían a nuestras advertencias y seguían pintando un panorama demasiado idílico. Pero todos éramos conscientes de que no vivíamos en aquella potencia mundial en sanidad, sino en un sistema que con recortes y privatizaciones se estaban socavando lentamente la calidad de los servicios sanitarios. En esta sociedad española cada vez más envejecida, a la que inexorablemente le era más que necesaria una sanidad mimada y cuidada por los poderes públicos. Por mucho que nos intentaran vender lo contrario, Asturias no ha sido una excepción a esto del deterioro. A pesar de haber sido siempre una potencia sanitaria, a pesar de presumir de cuidar lo público más que en otras autonomías, los usuarios íbamos dándonos cuenta de que algo había cambiado en los últimos años y nuestro trabajo a pie de campo así lo demostraba. Las especialidades derivaban en interminables listas de espera. Los servicios de urgencia se colapsaban ante la falta de recursos en la atención primaria. Los profesionales se marchaban a otras autonomías o países donde eran más reconocidos económicamente y poco a poco se iba percibiendo una falta de personal que no era suplida por nuevos profesionales. Los vecinos denunciamos sin descanso este proceso. Nos agrupamos en colectivos y plataformas, muchas de las cuales estaban formadas incluso por profesionales que lo habían sido de la sanidad y que estaban observando con más y mejor criterio, incluso que los usuarios de a pie, esta inanición de lo que estaba sucediendo. La pandemia no hizo más que sacar a la luz nuestras vergüenzas. Desde el principio nos topamos con nuestras propias miserias. Profesionales sin equipos adecuados, falta de personal, de espacios adecuados. Los profesionales de medicina interna, los neumólogos, los enfermeros y enfermeras, suplían con valor la falta de medios. Lo que muchos y muchas quisieron vender como una falta de previsión, debido a lo inesperado de un fenómeno pandémico tan singular, era el resultado de la falta de inversión, del fracaso de todos los factores anteriormente expuestos y, por tanto, el producto del descuido al que habíamos sometido nuestra sanidad pública. Después hubo que aprender sobre la marcha, proveer a nuestros profesionales de material necesario e improvisar para luchar contra semejante enemigo. Sin embargo, fue grande el peaje que tuvimos y tenemos que pagar. Demasiados enfermos y fallecidos, inexistencia de la atención presencial que provocó tantos desajustes, asistencia telefónica deficiente y en ocasiones desesperante, diagnósticos casi al azar, cirugías aplazadas, revisiones de graves enfermedades eliminadas, caos en las bajas médicas, en las recetas y siempre con el COVID como exclusivo culpable. Todo el retroceso que ha sufrido la sanidad privada y la sanidad pública de nuestro país y nuestra economía en los últimos tiempos no ha sido culpa del COVID, sino que el COVID ha venido a demostrar que hay cada una de las debilidades que los vecinos veníamos observando en nuestro sistema desde hacía muchos años. ¿Vamos a permitir que la avalancha de fallecimientos, enfermedades y precariedad económica que ha venido de la mano del COVID pase sin que tengamos buena nota y aprendamos de los errores cometidos? Sería una falta de respeto a los que han caído, de los que han luchado y luchan todos los días, de los que sufren las consecuencias económicas, el paro y la precariedad. Nadie puede ni debe poner en cuestión que el grueso del dinero público debe invertirse en sanidad. Tenemos una buena universidad y unas buenas escuelas en Asturias, donde todos los años salen magníficos profesionales de la enfermería y medicina. Tenemos la experiencia adquirida para afrontar con serenidad aquello en lo que hemos demostrado no estar preparados, como la atención telefónica. También para darnos cuenta de lo imprescindible de la atención presencial y su necesaria vuelta a la mayor brevedad posible. Si tenemos inversión, buena educación sanitaria, buenos profesionales y experiencia ganada, tenemos que ponernos a trabajar para que a nuestro sistema sanitario público y universal devolverle a los niveles de antaño,
Quizá lo que entendamos como vecinos, como pacientes y usuarios, es que aquí falla una vez más nuestros políticos. Las víctimas de todo el deterioro de la sanidad pública somos los vecinos. Tenemos un gran deterioro, todos lo sabemos, todos tenemos experiencia. No nos cogen el teléfono, ya puedes llamar 200 veces. Nos atienden por teléfono. Eso no es una atención sanitaria, eso es tercermundista. Los especialistas, para ir a un especialista te pasas meses y meses para que te den, para hacer una prueba, no digamos. Estamos pagando una sanidad desde hace muchos años y tenemos que ir a pagar pruebas y especialistas si queremos que nos atiendan. Y en los que más perjudicados somos, indudablemente, la clase obrera trabajadora, los más pobres, porque el que tiene dinero tiene un seguro particular o, si no, puede pagarse las pruebas. Somos las víctimas de todo esto y la sanidad es lo más importante que podemos, con la educación, indudablemente, lo más importante que tenemos. Si a los pobres nos falla la sanidad, nos falla la salud, no tenemos dónde recurrir. Hola, buenas. ¿No se me oye bien? ¿Sí? Bueno, yo no he traído ni papel ni nada, pero bueno, creo que no va a ser necesario enrollarme mucho. Mi nombre es Félix Marcos, soy portavoz de Hostelería con Conciencia, que no sé si les suena eso, pero bueno, digamos que somos hijos del COVID, sí, algo bueno tendría que salir de todo esto, ¿no? Somos hijos de la pandemia, nacimos como respuesta a estas restricciones, limitaciones y jodiendas, hablando en plata, que nos hicieron pasar y que nos están haciendo pasar a día de hoy. Pero nacimos con otro prisma, nacimos con la necesidad de primar la salud frente al beneficio económico. Es decir, entendíamos desde el minuto 1, desde el minuto 0, de que si nuestros negocios tenían que estar cerrados, deberían de estar cerrados, porque así lo dicen los expertos. Nosotros somos chigreros, no somos epidemiólogos, ni médicos, ni nada por el estilo. Lo que sí es verdad, que ahí es donde entra el conflicto, es que nosotros pedíamos por ello, pues, o contraprestaciones, o simplemente la supresión de esos pagos fijos que seguíamos haciendo y que todavía, aunque no estemos al 100%, tenemos que hacer al 100%, como es la renta, la luz y todo esto que todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Bueno, ha sido un año, casi un año, de bastante diversión, y digo diversión en el sentido de movilizar, de salir a la calle, de protestar, de encierros en iglesias, de manifestaciones, de conciertos, de más manifestaciones, más conciertos, más entrevistas, de todo. Ha sido un año bastante interesante, que creo que va a seguir la cosa, ¿no? Y bueno, hemos sacado alguna conclusión que otra. Hay que agradecer a Podemos Asturias, lo primero, la importancia y que nos dejen hablar aquí. Y también hay que agradecer, pues, a sus concejales, ¿no? Lo bien que nos han tratado, pues, aquí a nivel local, a Ripa lo bien que nos trató también a nivel autonómico, lo que se preocupó, y también a Sofía, que creo que está por ahí, me parece, pues también lo bien que nos echó una mano a nivel del Parlamento del Estado, ¿no? Pero no hay que ser tan buenos con el Gobierno, ¿no? El Gobierno del conjunto del Estado, en el cual Unidas Podemos es socio, no ha estado a la altura para nada de un sector tan importante como es la hostelería. Estamos hablando de un 6 a un 7% del Producto Interior Bruto. Ojito al dato, 6 al 7% del Producto Interior Bruto. No vamos a hablar ya del empleo que se genera directa o indirectamente. Solo os voy a decir un dato. Solo en Asturias directamente estamos hablando de 30.000 empleos. 30.000 empleos directos. Esos son más de 5 aceralias. Si sacamos los indirectos ya ni os cuento. Pero como decía el superministro de Consumo, somos de poco valor añadido. Y con esto no quiero decir nada más. De poco valor añadido será él, que ni hace ni deshace. Así que disfruten del día, muchas gracias y ¡Puix Asturias!
Buenas tardes a todos y todas. Yo solo quería recordaros que son las plataformas, las organizaciones de la sociedad civil, quienes luchan día a día contra los poderes económicos y conservadores de este país. Y son quienes ponen freno al avance del machismo, de la LGTBofobia, de la precariedad, de la desigualdad y de la represión. Y nosotras, como partido político, debemos estar a su lado o detrás, empujando, siguiendo sus pasos, siguiendo el camino que nos van marcando, porque ellas son las que defienden los derechos laborales y sociales de nuestro país. También en las instituciones tenemos que responder, como decía ahora el compañero, y tenemos que garantizar un futuro y garantizar unas condiciones existenciales que nos den una vida digna de ser vivida. Ahora os dejamos con el segundo bloque. Empezará Álvaro Villegas por Asamblea Moza de Asturias, seguirá Luciano Osti por Folixa por la Paz. En nombre de colombianos refugiados en Asturias intervendrá Javier Orozco, después Boni Arias por la Asociación de Pensionistas de Gijón y, en último lugar, Ana García por la Plataforma Estatal de Servicio de Ayuda a Domicilio. Buenos días a todas y a todos. Lo primero, Puix Asturias en este día. Y bueno, mi compañera Sara y yo vamos a intervenir por el nombre de la Asamblea Moza de Asturias y un colectivo de mocedad que llevamos ya más de 3 años, surgido también de la experiencia acumulada dentro del movimiento estudiantil de la Universidad de Uvieu. Y básicamente lo que nos mueve pues es, así en grandes rasgos, ¿no?, es la recuperación de esa soberanía vital de la mocedad para poder tener un proyecto de vida en Asturias y también territorial, ¿no?, de generar espacios de empoderamiento de la juventud, de la mocedad y del movimiento popular para alcanzar esa vida digna, ¿no? Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, tenemos una oportunidad de una mocedad que está haciendo país, que está haciendo futuro y bueno, en una tierra como esta de grandes luchas pasadas, pero también de un futuro pendiente por conquistar. Y ese futuro para nosotras y nosotros tiene varios ejes y lo estructuramos en varios ejes, ¿no?, como pues el eje feminista, que es tan importante en esta tierra, que bueno, mi compañera Sara tiene algo que comentar sobre el feminismo en Asturias y más en una ciudad como esta, ¿no? Bueno, nada, yo voy a intervenir un segundo para hablar del feminismo que construimos y defendemos en Asturias. Si hay un movimiento social que abrió horizontes y que propuso propuestas sólidas de utopías asturianas, como se llama esta universidad popular, fue el movimiento feminista. Y me parece importante contar lo que hacemos desde Asturias y lo que hicimos especialmente con nuestro proyecto de la Escuela de Pensamiento Feminista, precisamente en esta ciudad en la que estamos hoy aquí. El feminismo creo que nos enseñó una cosa importantísima y fue a generar comunidad y hacer pueblo. Y sabemos que el pueblo solo se hace articulando diferencias y articulando entre todas y todes. Creo que nuestra escuela y ese feminismo que defendemos me parecía importante traerla hoy aquí porque creo que es un ejemplo de empoderamiento colectivo, de construcción de estructuras propias para enfrentarnos, no sé si es enfrentarnos, pero frente a un feminismo que construye esta ciudad, que construye las instituciones, que pretende construir incluso mujeres todopoderosas de la academia, consejeras de Estado. Nosotras y nosotros, con gente voluntaria y con unas firmes convicciones sobre lo que creemos que tiene que ser el feminismo, supimos disputarlo, ¿no? Y creo que es importante recordar estas cosas porque nos dice que si nos juntamos y que si creemos en algo y que si nos ponemos a trabajar en ello, podemos hacer cosas bastante importantes, incluso frente a la gente que tiene los recursos, que tiene la pasta, que tiene el poder y que lleva ganando en Asturias muchos años. Entonces, me parecía importante, lo siento por la chava, pero me parecía importante traer hoy este ejemplo concreto aquí. Amelia, un saludo.
Bueno, también, aparte de, del eje feminista y la consideración del feminismo como un horizonte vital donde ponga la vida en el centro, obviamente el planeta se nos va, hablando en plata, al carajo, y hay que actuar ya, y como Mocedad y como también como asturianas y asturianos queremos un Asturias verde, vivible para la Mocedad y para todo el mundo, ¿no? Y también tenemos esa línea de actuación, participamos en Fridays for Future, participamos en las coordinadoras asturianas por el clima, y ahí estaremos defendiendo el medio ambiente y defendiendo un futuro que merezca la pena, ¿no? Y también, obviamente, y de ahí hablarán nuestros compañeros y compañeras colombianas, Asturias tienen que mirar al mundo y tienen que mantener esa tradición y esa vocación internacionalista, ¿no? Es una vocación histórica, referente, de liberación propia y de liberación junto a otros pueblos hermanos a los que nos unen largas tradiciones de lucha y de resistencia, como pueden ser, obviamente, el ejemplo de Colombia, Sáhara, Palestina, Nicaragua, etcétera, ¿no? Y también, obviamente, el resto de pueblos del Estado. Y por último, queríamos mencionar hoy aquí también uno de los ejes principales en los que invertimos nuestro tiempo y nuestros esfuerzos y desvelos también, ¿no? Que es, como salió aquí en esta escuela también el otro día en la charla sobre la historia del movimiento obrero, la construcción de movimiento popular alrededor de los espacios festivos donde se junta la comunidad y donde se junta el pueblo, ¿no? Una tradición fuerte del movimiento obrero asturiano de juntarse en torno a la folixa, en torno a la vida en comunidad, que hay que mantener y hay que disputar y hay que aumentar, ¿no? Un ejemplo muy concreto donde estamos ahora inmersos muy fuertemente es el ejemplo de San Mateo, ¿no? Como comentaba un gran amigo, nos quisieron echar por la ventana y nos colamos por la puerta de servicio. Así que convocamos a todas y a todos del 10 al 21 de septiembre en la Plaza de la Catedral de Uvieu a recuperar y mantener el espacio público para el pueblo, mantener la folixa popular, mantener los beneficios de las asociaciones para generar proyectos que impacten en la comunidad y que generen y que mantengan esos espacios que pertenecen a todas y a todos, y no a 4 señores bien amigos del equipo de gobierno de Uvieu, ¿no? Hay que disputar la capital, hay que mantener el espacio que lleve todos y de todos y no rendirse ante el avance de esta gente que es más sinvergüenza que otra cosa. Y por último, nada, como colectivo apartidista, sindical, que no, digamos, rendimos cuentas a nadie más que a nuestra gente y a nuestras compañeras y compañeros, queremos dar un fraternal y cariñoso saludo a las compañeras y compañeros de Podemos Asturias, ¿no? Y gracias por invitarnos, como dice nuestros compañeros que han intervenido antes, gracias por invitarnos a este espacio, por darnos voz, gracias Cris por organizar esta parte del acto, porque entendemos, y yo creo que todo el mundo entiende, esta herramienta como una herramienta electoral, pero no la única y no la exclusiva y no la única opción de intervenir en la sociedad. Y es muy agradable encontrarnos hoy aquí, pero también es muy agradable encontrar a muchas y muchos de los compañeros que estáis organizando esto y que participáis en este espacio, en otros muchos espacios, en otros frentes, en otras luchas, y ahí siempre habéis estado y ahí seguiremos estando y encontrándonos y reconociéndonos unas y otras, porque sin unidad y sin lucha y sin fraternidad no va a haber ningún futuro posible que conquistar en Asturias. Así que muchas gracias, Puix Asturias, y que tengáis un feliz día de Asturias. Hola, buenas tardes. Gracias Unidas Podemos por invitarnos a la Folixa por la Paz. La Folixa por la Paz la impulsamos Acción en Red, la coordinadora asturiana de ONGs, formada por 40 ONGs de aquí con sede aquí en Asturias, y el Concello de la Mocedad de Sison. Esta Folixa, primero estamos, voy a quitar la mascarilla. Estamos contentos de que Gijón camine a una ciudad más empática, más solidaria, civilizada, con la reciente cancelación de la Feria Taurina, ¿no? Sabemos ya que en principio ya no más sangre animal va a teñir las arenas de Gijón, ¿no? Estamos por ahí muy contentos.
De otro lado, pues seguimos. ¿Y ahora qué pasa con los cielos, no? Llevamos ya varios años reivindicando que no haya cazabombarderos, aviones militares sobrevolando la bahía de Gijón. Queremos seguir avanzando en ese camino hacia la empatía, hacia la solidaridad y no perder de vista que estos aviones que aquí conforman un espectáculo lúdico, un día festivo, ciegan vidas en otros países, ¿no? Se llevan muchas vidas humanas por delante y eso no podemos perderlo de vista y no podemos hacer una fiesta de eso, ¿no? Hace ya años que estamos con esta campaña. Porque sabemos que aunque se ha cancelado ya 2 años por motivo de la crisis sanitaria, ya han anunciado que volverá el Festival Aéreo cuando lo permitan las condiciones, con más fuerza que nunca, etcétera. Bueno, vamos a intentar que esto no pase. No queremos más aviones militares en Gijón, también porque se produce en un contexto muy determinado, en un contexto en el que pese a que nos estamos enfrentando a una pandemia muy grave, ¿no? Ya antes una compañera hablaba de cuán menguados están los sistemas sanitarios, cómo se colapsó con esta crisis que nos pilló un poco con el pie cambiado, ¿no? Sin embargo, Defensa sigue con un presupuesto que va al alza, que mantiene intactas partidas para amenazas innecesarias, inexistentes, partidas innecesarias para amenazas inexistentes. Sin embargo, pues tenemos, como comentaban los compañeros de AMA, el cambio climático, tenemos pandemias y amenazas reales a las que tenemos que hacer frente y poner en el centro a las personas. Nos encontramos también en un contexto en el que España es uno de los principales vendedores de armas a países como Israel, Arabia Saudí o Colombia, que vulneran los derechos humanos de su población. En ese contexto también queremos tener esto en cuenta. Hay algunos, quizá os suena, desde el 22 de enero de este año entró en vigor un tratado internacional por la prohibición de armas nucleares que han firmado hasta ahora 51 estados. Es vinculante para quienes lo firman. El Gobierno español aún no lo ha firmado, es también nuestro afán, ¿no?, con conseguir que España se adhiera a ese tratado. Sí lo están haciendo varios ayuntamientos, varios en Cataluña, aquí el de Langreo, y también vamos a instar al Ayuntamiento de Gijón a firmar ese tratado, ¿no?, que de alguna manera quede constancia de Gijón como una ciudad solidaria y comprometida para construir una cultura de paz. Y ya para terminar, está claro que hay alternativas. La Fuluisa por la Paz es una de ellas, ¿no? Siempre llenamos este mismo local, este espacio de gente, con música, con bermutín, con actividades para nenos, lúdicas, que construyen paz. Y también podríamos hacer un festival aéreo, como así lo hemos propuesto la alcaldesa, con otro tipo de aparatos, ¿no?, que pueden ir desde cometas, aerostatos, dirigibles, que tienen gran belleza, que son más sostenibles, que son más ecológicos y ponen el bienestar de las personas en el centro, ¿no?, allá donde no hay cazabombarderos. Nada más. Yubi y César. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación que hacen para que el colectivo de colombianos refugiados en Asturias tengamos la oportunidad de saludar con todo el respeto las dignidades de las personas, de las organizaciones, de las luchas que en esta tierra se están dando frente a la migración, frente al despoblamiento rural, frente a la desindustrialización, pero sobre todo frente a la desesperanza y frente al surgimiento de grupos de extrema derecha que nos preocupan muchísimo porque sabemos cómo se expresan política y militarmente en territorios de nuestra América y particularmente en el nuestro. Nosotras, nosotros, que estamos en una lucha inquebrantable por la vida, por la paz, por la justicia social, acompañamos desde nuestra trinchera la lucha asturiana y particularmente en su día expresamos nuestra admiración por la historia de esta región y por lo que están proyectando a manera de sueños, de utopías, frente a las realidades que hemos nombrado. Queremos compartir también un trozo de nuestras realidades. En Colombia también hay un despoblamiento rural
y allí utilizan las fórmulas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, pero también y sobre todo están utilizando métodos extremadamente violentos para sacar a la gente del campo, para quitarle los territorios a los pueblos indígenas, de que procede el compañero mayor en términos de autoridad indígena del pueblo en Vera Dóvida, de la selva de la frontera con Panamá. Ellos y ellas no hacen mercado en Carrefour o en Alimerca, tienen que ir al río o a la selva, y los están despoblando con enorme violencia, sitiándolos para obligarlos a sembrar coca en medio de dos mares, convirtiendo a un pueblo pacífico mediante la fuerza en un actor de la guerra. Su juventud prefiere suicidarse, como lo han hecho este año, 28 jóvenes, antes que meterse en las cadenas del narcotráfico o pertenecer a alguno de los bandos enfrentados en la guerra colombiana de más de 60 años. Nuestra lucha para evitar que se despoble el territorio pasa por exigir que se devuelvan las tierras que con enorme violencia le han quitado al campesinado y a los pueblos indígenas y a las negritudes colombianas. Territorios del tamaño de 6 a 7 Asturias nos han quitado con enorme violencia y no los quieren devolver. A quienes reclaman las tierras les asesinan, les amenazan, les persiguen, les apresan, les desaparecen. Tenemos una denuncia grave por el asesinato de la juventud colombiana movilizada en una huelga general que completa 120 días, en un país en que las huelgas generales no se hacen de un día para dejar testimonio histórico, sino para que las cosas se resuelvan. Cerca de 90 personas de nuestra juventud asesinadas en medio de la huelga por un gobierno que aquí se recibe a título de democracia. ¿Quién da en este continente europeo el aval de demócrata quien asesina a su pueblo de manera impune y agrede al vecindario, convirtiendo a Colombia en el Israel de nuestra América Latina? Somos la prueba viva en esta tribuna de cómo se persigue en ese territorio a quienes piensan distinto. Y no somos de la gente alzada en armas. Somos personas de la dirigencia social civil. Periodista, el compañero César, del mundo indígena Jaime, defensor de derechos humanos en un territorio en guerra en la frontera con Ecuador, el compañero Víctor en el Cauca, la compañera viene del mundo de las mujeres organizadas y de los sindicatos, y Yubitsa, del mundo de la Sierra Nevada de Santa Marta, en donde las mujeres están sometidas a una violencia paramilitar y machista atroz. Tenemos que agradecer muchísimo a Asturias, particularmente a Podemos, el acompañamiento que nos da en medio de semejante panorama. Sabemos perfectamente que la paz de Colombia es la paz de América Latina. Si a nosotros y a nosotras nos derrotan, rompen a Cuba, rompen a los países centroamericanos que se han salido de la égida del imperio y rompen a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador y a los pueblos bolivarianos. El acompañamiento solidario que nos da Podemos es un acompañamiento que pretende la paz del área andino-amazónica y centroamericana. Si en un sitio del mundo el imperio puede caerse, es en nuestra América, y es del lado de los indios, de las mujeres, de las juventudes y del mundo sindical que está alzado no solo en Colombia, en América Latina toda hay una lucha impresionante que merece la pena ser acompañada. Un grupo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tiene actividades en Mieres este fin de semana. Hay que ir allí. Un grupo de colombianos, de colombianas hemos convocado este sábado frente al Teatro Jovellanos, en el Paseo de Begoña a la 1 de la tarde. Acompáñennos a reivindicar la memoria de Luciano Romero Molina, refugiado con nosotras aquí en Gijón y asesinado de manera atroz a su vuelta en Valledupar por paramilitares al servicio de la multinacional Nestlé. No quiso Nestlé reconocer el crimen, pero ya es verdad judicial. En Suiza dijeron que podría ser así, pero que ya era extemporánea nuestra demanda penal por caducidad de la acción. En todo caso, no caduca en nuestra memoria la acción internacionalista y digna de Luciano. Y llamamos a Asturias a la unidad. Permítanos decirles con el corazón, es el momento de la unidad de la izquierda asturiana. Hay que trabajarle a eso, porque si no nos fagocitan, si no se imponen agendas paralelas con muy buen discurso, pero que luego son incapaces de transformar nada. Aquí está el problema de la factura eléctrica, está el tema de las pensiones, está el tema de la reforma laboral, está el tema de si la región es una región de migraciones, es una región que puede vivir de su trabajo. No es cualquier asunto el que está en juego. La acción, la lucha, la unidad construye caminos de victoria
Esa es nuestra esperanza. Son muchísimos años de resistencia. Y si nuestro país se resistiera cada uno por su lado, no estaríamos aquí contando esta historia, porque el fascismo criollo, aliado con el narcotráfico, nos habría exterminado hace rato de plano. Sea pues este momento de llamarlos con mucho respeto a la unidad. Y en ese sentido agradecemos que gente de Asturias viaje a Colombia cada año a verificar el estado de los derechos humanos. Y en ese sentido reivindicamos que Rafael Palacios, que Tania González, que gente de la Asamblea Moza Asturiana, de Soldepaz Pachacuti, de Comisiones Obreras, de Ingeniería Sin Fronteras, de la Coordinadora de ONGs y de SUATEA han viajado a Colombia a jugársela al lado nuestro en los territorios de conflicto armado y social, porque es necesaria esa presencia para que aquí se sepa lo que Prisa y Planeta, los medios masivos de comunicación que esconden la realidad de aquí, son los dueños de los medios allá y esconden nuestra propia realidad. Gracias, Asturias, por la solidaridad. Muchísimo respeto en su día a su historia y a lo que puede cambiar y hacer. Nuestra dignidad les dice, el programa de acogida debe continuar. Son 21 años de esfuerzo asturiano acogiendo a gente perseguida a muerte en Colombia. Son 129 personas que hemos pasado en refugio temporal. Algunos asesinados al regreso, como Luciano, como Henry Ramírez, otros muchos apresados, pero la gente sigue luchando. Este mismo grupo que me acompaña hoy de compatriotas en la tribuna regresará a su trinchera de lucha en Colombia con el valor, la dignidad y la esperanza de siempre. ¡Pulse Asturias! ¡Pulse al internacionalismo! ¡Viva la unidad de los pueblos que luchan! Muchas gracias. Buenos días, lo primero. Ya sabéis, soy un representante de la Asociación de Pensionistas de Gijón y hoy también formado por el Movimiento Pensionistas de Asturias. Gracias a muchos compañeros que nos están apoyando, que nos están siguiendo en nuestras reivindicaciones. Hay que dar las gracias también a Podemos Asturias por esta importante invitación, que nos dé un momento para explicar nuestras razones de funcionamiento y nuestras razones de existir. En segundo lugar, quiero hacer un resumen de lo que fue la PG, de lo que es y lo que va a ser. En el 2012 comenzamos colaborando con la fundación de la COESPE. Todos sabéis que la COESPE es la Coordinadora Estatal en defensa de las pensiones públicas. Es una coordinadora que está funcionando a nivel estatal y que el próximo 16 de octubre tienen una convocatoria muy importante en Madrid donde todos debemos de asistir, porque la importancia que tiene la unidad de acción en todos estos momentos es muy importante y por lo tanto hay que tener y poner todos los medios para que todos los colectivos de este país nos unamos en torno a promover movilizaciones multitudinarias que de una vez por todas empiecen a resolver los problemas que tenemos a veces hasta con el gobierno, ¿por qué no decirlo? Hay parte del gobierno que no se toma en serio, que no tiene responsabilidad en los acuerdos que hicieron cuando se formó. Entonces, aquí estamos para exigir hasta el último acuerdo en las calles, apoyados por todos los pensionistas, apoyados por todos los estudiantes, apoyados por toda la gente, por toda la ciudadanía que tiene que participar en esta marcha hacia la libertad, hacia los derechos sociales justos, hasta una vida digna. Desde hace 4 años
Nosotros venimos, como Asociación de Pensionistas, venimos promocionando o concentrándonos en las plazas del Ayuntamiento de Gijón. Empezamos muy pocos como asociación, pero ahora ya somos bastantes. Están los compañeros colaborando del Grupo de Trabajo de Justicia Social de Podemos Asturias, de jubilaciones de la CSI, de los jubilados y pensionistas de la CSI, ayuda a domicilio, COSPA de Avilés, la MER, Ecologistas en Acción, COESPE y otras asociaciones que en muchas ocasiones coincidimos con los sindicatos de estudiantes, Libres Combativas Feministas y la Federación de Asociaciones de Ciudadanos. Desde hace tiempo, estas concentraciones se convirtieron en asambleas públicas con la participación ciudadana y estamos promoviendo que en un lunes al mes realicemos asambleas públicas por todos los barrios de Gijón, con el fin de concienciar a esta gente para que participe en esta unidad que tanto necesitamos y que sin ella no vamos a hacer nada, sin ella vamos a desaparecer. Tener en cuenta que lo único que nos puede salvar en esta vida, a los pensionistas, a los jubilados, a los estudiantes, a los futuros pensionistas, a la mujer, es la unidad de acción. Sin ella no saldremos adelante. Por lo tanto, como repetí anteriormente, pido la asistencia mayoritaria a la concentración o manifestación de Madrid el 16 de octubre. Y desde Asturias sí vamos a partir autocares para estar allí presentes. Ahí estaremos presentes de todo el país. Y por ahí tenemos que empezar y por ahí tenemos que terminar con este abuso que nos están realizando las clases más pudientes. También quiero recordar que mañana jueves, precisamente, tenemos una de las concentraciones muy importantes en el Ayuntamiento. Sabéis que todos los jueves las tenemos, excepto el mes de agosto que estuvimos descansando. Las iniciamos el día 2 y vamos a seguir con ellas mañana. En ella se va a debatir un tema muy importante y vamos a tomar una posición muy clara respecto a la subida del recibo de la luz. ¿Por qué? Porque es un tema que nos importa a todos, tanto como las pensiones o tanto como cualquier otra cosa, es el tema de las subidas y de las subidas que representan una subida del IPC. Entonces, creemos que la asistencia mayoritaria a estas concentraciones las hay que ir logrando poco a poco, pero sin descanso. También otra parte muy importante nuestra es la defensa de la sanidad pública. ¿Por qué? Porque por muy buenas pensiones que tengamos, si no tenemos una salud pública que nos atienda como tiene que ser, mal lo vamos a pasar. Si nos lo dan por un lado y nos lo quitan por otro, desde luego lo vamos a tener muy difícil de salir adelante. Por lo tanto, pido la unidad, que salga todo el mundo a la calle a defender sus derechos, que están incumpliendo 10 artículos, los que se llaman constitucionalistas, 10 artículos que nos benefician, las clases más vulnerables. Por lo tanto, adelante y a por ellos, que son nuestros, somos la gran mayoría. Gracias. Buenos días. Soy Ana, trabajadora del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Gijón y pertenezco a la plataforma de auxiliares de ayuda a domicilio de Asturias. Somos un colectivo feminizado y precarizado, al que se priva de la evaluación de riesgos laborales en el puesto de trabajo y sin el reconocimiento de enfermedades profesionales. Según datos del indicador de pobreza AROPE,
La privación material severa, PMS, incluye a aquellas que trabajan y viven en hogares que no pueden afrontar 4 o más conceptos de él. No poder permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, no poder permitir comer carne o pescado cada 2 días, no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos, haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, hipoteca, luz, recibos de gas, comunidad en los últimos 12 meses, no poder permitirse disponer de un coche. De estos 9 conceptos, menos nevera o televisor, los demás los cumplimos todos. Somos mujeres cualificadas y, sin embargo, con una tasa de temporalidad muy alta, contratos a tiempo parcial y salarios muy bajos. Contratos temporales. ¿Qué significa contrato temporal en un sector donde hay un alto envejecimiento y discapacidad? Significa, por ejemplo, que en Semana Santa, por aquello de los milagros, se produzca alguno y que a los dependientes de repente les desaparezcan esa discapacidad. ¿Cómo puede permitirse que se firmen convenios que legalicen estos contratos temporales y además a tiempo parcial? No se puede tolerar este fraude, no se puede tolerar que el dinero público se ponga en manos de especuladores del negocio de los cuidados. Por eso pedimos vuestro compromiso para hacer una defensa real de lo público y garantizar un servicio de calidad a las personas usuarias y dignidad laboral y empleo decente a las trabajadoras. Todas mañana podemos ser dependientes. Pensemos qué tipo de cuidados queremos recibir. Gracias. Bueno, seguimos con las actividades deste día 8 de setembro. Agora, vou pedirvos un favor a toda a xente que estáis por aquí. Vamos a facer un homenaxe yo creo que moi necesario, un reconocimiento a Yolanda Huergo, que, como sabéis, fue la nuestra candidata a la alcaldía en este ayuntamiento en las pasadas elecciones. Por eso vamos a proyectar unos vídeos, la pantalla está aquí, entonces necesito que la gente que estáis astillado, igual que los que estáis ahí, vos pongáis enfrente para poder ver las proyecciones, porque si no, no vais a ser quien a ello. Y mientras que vamos haciendo este movimiento, voy a pedir tanto a Penélope, que tiene que estar por ahí, sí, que se vaya arrimando aquí al escenario para presentar esta parte de la actividad de Güey, y voy a pedir a Carmen, Óscar, Maggi y Félix, que van a leer unos poemas, que se vayan arrimando también para no andar... ir pasando las personas que vais a leer los poemas, ir pasando por aquí por dentro para no perder pues mucho tiempo. Nada, de hecho vos con Penélope. Muchas gracias. Hola, buenas tardes y bienvenidos a este homenaje a Yolanda Huergo. Hoy un día de esos días que no nos prestaba, que no quisiéramos estar aquí, pero la vida aquí nos trajo y vamos a hacer un homenaje guapo, como yo le merecía, fecho desde el amor y desde la admiración que todos sí teníamos. Y va a ser ella, precisamente, la que nos lleve de la manina en este camino y en este recuerdo que queremos hacer. Y vamos a entamar con un vídeo con dos de las cosas que más se prestaban a Yoli, que era la música y la lengua asturiana que tanto luchó por ella. No sé quién a recordar cuál fue mi primer día de les lletres, pero sí sé que desde el Entamo siempre lo celebré con mucha música en la maleta. Y estos días que todos tenemos la pena abierta, donde todos naguamos por ir donde podamos, de Romandela, Nallende o cerquina. Lo que sí sé es que non tenemos páxaros na cabezona, que non lle na mai
una cosa de la nuestra historia, que inda y haceu, pero que no podemos seguir en sin novedad, que tenemos que ponernos en acción, que el asturiano muévese, que el asturiano vive, la lucha sigue, que necesitamos la oficialidad y que la necesitamos ya. Agora tócanos a nós, tócanos decir lo que yera Yoli pa nos. La literatura muchas veces ayúdanos a expresar y a sentir las cosas que a veces son dures o bueno, que a veces no sabemos muy bien cómo pelear con ellas. Vamos a hacer una lectura de poemas, 4 personas van a subir a hacer una lectura y sí que nos prestaba que arrancares la lectura con esta frase, ¿no? Yoli pa mí foi, y que nos contarais con un par de palabras, con un sentimiento, pues eso, que era Yoli pa todos vosotros. Quien quiera ir subiendo a leer el poema. Yoli para mí foi Concencia. Pasaron os anos e tamén a vida. Non sei en que momento me perdín nela. Teño unha especie de lembranza intacta da nena que se vestía para ir á festa de San Xoán e a un relumen en el mirar e a unha inocencia que non podo encontrar xa en min, ni dentro nin fora. Pasaron os anos, tamén a vida. Hai cousas que xa non van volver, pero teño medo desta falta, algo que manca. Yoli para mí fue compromiso con una persona comprometida con un país y con un pueblo de manera amable, pero también con firmeza. De hecho, la Antoxana, los cuetos, los castros, la neña en a villa, yo aquí a Tristallau, a Lluendi, per yoñe tronelle en campaños de lexates suyes. Ándenla buscando. Pez, la tarde ya está pigazando. La neña, si vuelve, volverá pa' cuando. Aprovez la vida, caltiense, esnalando. Cuten 7 llarimes en el campanario, el corazón frío, yate pico abaixo. Si mielga con murria, la folla al carballo, yo solo, y el llar apagao, la calamillera nesmena despacio. Pingo, 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 sonsaña el orballo. Volvamos a entamar, dende los míos sueños voy a vosotros. Yo solo soy un home que quiere cantar. Toda la esperanza de este país, cansao, quizás de tanto esperar, yo a todos vos quiero. Y aunque tengo prisa, tomemos un vaso en cualquier lugar, brindemos por esta tierra. Yoli, para min, tinha pensado decir outra frase, pero visto o que pasou aquí hoy, vou cambiarla. Yoli, para min, foi puro remango. Non sei el que ten esta terra. Non sei el que ten esta terra, pero algo hai que me volva a l'orixe. Non sei se queda aínda algo de min neste corpo e nesta voz e nesta mirada, pero ben sei que aínda podo salvarme se podo volver unha noite na más, a ver as estrellas e ouvir a curuxa desde a ventada casa dos meus golos. Na más eso queda de min. Para mí Yolanda supuso un ejemplo de una mujer asturiana, luchadora y comprometida con la su tierra. Atiende Asturias, atiende.
Perdonar porque non leo, Voy a por les gafes. Un pueblo en sin alcordanza no tiene futuro. Atiende, Asturias, atiende. Lo que falo nato fala, aunque nos oíos tengas mucha lengua castellana. Sé que sofriste abondo, que fuiste más noche que alba, que fixiste toda fechu lo que sentíes pel alma. Sélo bien, pero el dolor golviósete una mordaza, deseándote a fuerza sombra, una yaceria na fala. Esa yaceria espardióse como una postiella gafa, fendió tu lingua yariega, fasta torgate falala. Y la historia que pulsiasti, con la palabra bien alta, quedando fo callandina, como en sin alcordanza. Y en sin alcordanza un pueblo nun tiene futuro a la yerga. Atiende, Asturias, atiende lo que falo nato fala. Pusi Asturias. Para mí, Yoli foi verdad y fue una persona con la que lo pasé muy bien. Y voy a reivindicar esos buenos momentos que nos hizo pasar a mucha gente Yoli y esa risa que tenía y esa gana de pasarlo bien. Yo voy a leer un poema de Laura Marcos, llámase Voluntad, y un poema que podría estar leyendo Yoli aquí tranquilamente. Voluntad. Ser Carballo, aferrarse a la vera del camín, nun ángulo improbable, entre la rectitud forastera, codiciada. Responder a lo que venga, mudar, porque lle como lle, porque fai falta sobrevivir. Cultivar la nuestra paciencia vegetal, lloñe de tar en garra, todo lo más en cortella, la nuestra arrogancia. Que la tierra nos abrace en esos regalles, que nos dé una y tantas oportunidades. Que quien nos vea, vea a los nuestros, lo que vieron los nuestros, ser país, ser paisaje. Como yo leyera verdad y decía verdades como puños en las intervenciones públicas, esas verdades todavía tan vigentes, todavía podría estar diciéndoles aquí. Vamos a recuperar un vídeo del 2018, si no me equivoco, donde yo le decía esas verdades como templos y que siguen siendo tan actuales. Tenemos que tener la nuestra voz en un proyecto de justicia social, de convivencia, de plurinacionalidad, de igualdad, de feminismo y de libertad, de la mayoría social, por ejemplo, de esa mayoría social que tenemos que pagar un fielato ridículo y injusto cada vez que nos toca entrar o salir de Asturias pel Güerna. Estamos fartuques de salir mal en semelles, de ser la comunidad que peor sale de la crisis, a la que más está costando recuperar los niveles de empleo previos al crack financiero, de ser el sitio con la peor tasa de actividad del Estado, con una perspectiva demográfica terrorífica que lleva una condena por un delito que nunca cometimos. Esa no puede ser la nuestra seña de identidad. Tenemos que ser nos, de la mano de los otros pueblos del Estado español, les que iremos una patada a esos que viven también en un mundo de precariedad y de desigualdad. Tienen miedo porque el asturiano y la nuestra lengua popular y el su reconocimiento y un empoderamiento de esa clase trabajadora que tanta alergia nos da. Tenemos que estar orgullosos de que sea a nosotros a quienes nos vaya a tocar dar ese paso firme que llegue ahí al estatus que la lengua merece, así que la asturiana oficialidad. Yoli sabía hacer muy bien las cosas y supo escoger a la persona con la que quería pasar la vida y compartir la vida.
esa persona é Rubén Ardura, unha persona xenerosa e que quiso estar aquí acompañándonos e quer dicirnos unas palabras. Pasa, Rubén. Gracias. Bueno, primero gracias a Podemos por deixar este cachín, ¿no? Para que nos acordemos de Yolanda, que probablemente non podemos facelo primeiro, por lo que todos sabemos. Entón, o primeiro, gracias por estar aquí e gracias a Podemos por entamar isto. Dicimos tamén un momentín, el próximo 26 de septiembre va a haber outro homenaxe aquí a Yolanda, entamado pola Xunta pola Defensa da Lingua Asturiana, porque tamén estaba pendiente, pero outra vez, por lo mismo, non se pudo facer. Entón, convidamos, si queréis pasar por aquí, habrá información por internet. Bien, los que conocíais a Yoli de manera cercana, yo creo que vais a estar bastante de acuerdo conmigo en que ella era una llorona. Salía en la llárima muy fácil, muy fácil. Yo jugaba con ella y dice, mira, sacaba una foto de un perrín así poniendo carina y un monín o lo que sea, y a caía. Los moninos eran infalibles. Bromes aparte, esa sensibilidad tan alta, ese chorro de empatía incontrolable que salía, le explica muchas cosas de Yolanda a nivel personal, pero también a nivel político. Non ser capaz de mirar para outro lado, sentir fondo lo que ves, y una sentencia que creo que define non solo a Yolanda, sino a muchas de las personas que estáis güey aquí. Y una manera de vivir en la que nos quitamos el traje de protección y salimos a la calle a sentir, escuchar y a notar que la realidad que nos rodea aféctanos de una manera o de otra. Eso puede parecer que nos fai vulnerables, débiles, pero é aí onde se equivoquen, porque en realidad esa é la nuestra fuerza. Que como canta Nacho Vegas, total, lo que no saben es que está de nuestra parte la mar. Esa é a enerxía vital que llevou a Yoli a seguir a facelo en momentos inverosímiles, que puede parecernos inverosímiles, pero que como non puedes mirar para outro lado, toda esa sensibilidad conviertes en gana de facer, en fuerza, en gana por traballar pol país por na que vives e pola lingua na que fales. E eso, amigues e amigos, yo llamo o amor. Quererles cosas lo bastante como para sufrir por ellas y sentirles tan cerca como para explotar de alegría sincera cuando algabamos victorias, que también les hay. Asturias é un país que tiene que quererse más, y eso pasará cuando las personas que vivimos aquí seamos capaces de facelo con más intensidad. ¿Cómo se fai? Yoli dio unas cuantas pistas de cómo facelo. Yolanda foi feliz haciendo lo que quería, con la xente que la quería, y gracias a muchas personas las que estáis aquí, pudo facer lo posible. Y creo que cumplió una máxima que lle iba pouco del filósofo Javier Gomá. Vive de tal manera que la to muerte selle un fecho manifiestamente injusto. Gracias. En Sin ti, fáltanos el agua. En Sin ti, fáltanos lo verde. En Sin ti, fáltanos la lucha. En Sin ti, fáltanos la oficialidad. En Sin ti, fáltanos Asturias, Yoli. Por ti vamos seguir aneciando para facer deste país un sitio mellor. Por ti vamos seguir traballando para construir una sociedad más xusta y feminista. Por ti vamos facer que l'asturiano sea lingua oficial. Siempre con nosotres. Siempre eterna. Gracias, Yoli. Bueno, pues con este vídeo homenaje de Podemos, donde Yoli tanto trabajó y tanto luchó y tanto creyó, vamos a dar por acabado el homenaje. Iba a deciros que os acordéis siempre de Yoli, pero bueno, Yoli es eterna. Muchas gracias.
bueno, fase un poquinho duro el continuar, pero hai que facelo, así hicimoslo cuando nos faltó Yoli, y además yo creo que Asina también lo quería ella. Vamos a dar entamo a lo que é el acto político, asina que las personas que vais a intervenir, pediríamos que vos arrimareis per aquí, cerca del escenario, y vamos a entamar por lo más cercano. Vamos a entamar, neste caso, va a dirixivos unas primeras palabras de bienvenida, en este caso a sesión, la portavoz de los círculos de decisión, Alejandra Tejón, que sabemos, además, de la su capacidad y de su gran trabajo, de además lo que cuesta en estos tiempos que corren sacar adelante una organización como esta, y hay que reconocer todo la sociedad, todo su labor y todo su trabajo. En sin más, Alejandra, no sé si estás por ahí cerca, no te veo. Bien, Alejandra, cuando quieras, todo tuyo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este acto de celebración del Día de Asturias, acto que dimos en llamar Hay futuro para Asturias. Y creo que después de escuchar a los colectivos que nos estuvieron dirigiendo unas palabras anteriormente y contándonos cada uno su situación, y después también de recordar la trayectoria y el compromiso y la alegría, que eso también hay que decirlo, la alegría de Yolanda, la respuesta a esa pregunta de si hay futuro para Asturias es un sí rotundo. Y ese sí rotundo para garantizar ese futuro pasa por dejar de consentir que se escude con la pandemia la falta de solución a problemas tan graves que tenemos, por ejemplo, en Gijón, como la contaminación del agua, la contaminación del aire, que nos afecta seriamente la salud y es causa de 300 muertes cada año en nuestra ciudad. Tenemos que dejar de poner parches y apostar por un plan de saneamiento integral que dé una solución definitiva. Necesitamos cambiar ese modelo urbanístico de ladrillo, de cemento, por parques, por espacios verdes. En Gijón necesitamos plantar árboles. Vivienda ya tenemos, lo que hay que hacer es liberar esa vivienda, pero vivienda tenemos y suficiente. También necesitamos en Gijón empleo, pero empleo de calidad, empleo que permita recuperar a tantos jóvenes que han tenido que marchar por no encontrar aquí, en nuestra ciudad, una oportunidad que les permita desarrollar su proyecto de vida. Necesitamos empleo de calidad con igualdad de oportunidades, tanto para hombres como para mujeres. Necesitamos recuperar, pero también defender el tejido industrial que nos queda, defenderlo desde un equilibrio entre la productividad y la defensa del medio ambiente. Necesitamos también dotar a las zonas rurales, a los vecinos y vecinas de las diferentes parroquias, de las mismas oportunidades que tenemos quienes vivimos en la ciudad. Necesitamos que tengan comunicaciones, sanidad y educación igual que las que tenemos aquí nosotras. En Podemos Gijón siempre hemos intentado, y así lo seguiremos haciendo, escuchar las necesidades de todas las vecinas y vecinos, porque son quienes tienen que decidir el modelo de la ciudad en la que quieren y queremos vivir. Y eso pasa por una consulta y por una participación ciudadana. No se pueden, en despachos a puertas cerradas, decidir la vida de las personas de esta ciudad. Tenemos, desde el convencimiento de que eso es así, desde ese convencimiento que os hablaba de la participación ciudadana, esta gestión debe estar basada en la defensa de unos servicios públicos, en la defensa de lo común, en la defensa de lo colectivo. Solo así conseguiremos transformar la vida de las personas y hacer de Gijón una sociedad, una ciudad
de vanguardia feminista y sostenible. Y ahora, gracias, doy la palabra a la compañera Laura Tuero del Grupo Municipal Podemos Equo Xixón. Buenos días a todos y a todos, y gracias por estar hoy aquí, hoy en Xixón, ¿no? Quiero entamar este discurso, que espero que no sea muy pesado ya por les hores, ¿no? Que son hores más de comer que de otra cosa, agradeciendo a todas aquellas personas que han montado este acto, pero también los anteriores en Corbera y en Xixón. Actos de la Universidad Popular Asturiana que hemos visto que han sido un éxito, con vídeos incluso virales en todo nuestro país. Porque sin las personas que tenemos en la organización no somos nada. Como estaba diciendo también Alejandra, la construcción de la sociedad es de las personas. Y las personas tienen nombres y apellidos, como son los compañeros que son invisibles en la nuestra organización desde varios años y que están trabajando para tener actos como este. Personas a las que yo quiero sí poner ese nombre y ese apellido, como son David Suco, la compañera Cristina Tuero, que no es familia mía, pero apellido es igual, personas como Sonia Carvajal y como Rogelio Crespo, porque gracias a ellos, para pasarse semanas sin dormir, estamos hoy aquí, y a todos los voluntarios y voluntarias que os apuntasteis a través de los chats. Bien, estamos a mitad de mandato y creo que lo primero que tenemos que hacer es celebrar los logros, que siempre se nos olvida, ¿no? Y que suene luego la música, por favor. Porque tenemos logros y tenemos muchos. Lo que pasa es que tenemos un problema, el problema de que los medios de comunicación no nos sacan. Y por eso nuestra militancia, y nosotros y nosotras como concejales, tenemos que ir además a todos los rincones, tenemos que recargarnos las pilas en actos como esta folixa, tenemos que apoyarnos entre nosotros y entre nosotres para lograr la energía necesaria. Y este mandato que nos queda, estamos a mitad de mandato en 2023, tenemos de nuevo elecciones, apretar y entre todos y entre todas, primero, hablar de todos los éxitos que hemos tenido y recordarlos, porque hemos sido capaces de aumentar el parque de vivienda pública, hemos logrado que las calles sean más accesibles, hemos logrado desde el municipalismo que un centro de salud, un colegio rural no se cierre, y gracias a nosotras también se han asfaltado carreteras para llegar más rápido a casa a los vecinos y las vecinas. Y después de celebrar nuestros logros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recargar las pilas en esta asuntancia, como decía antes, y nos toca mirar atrás, reflexionar, construir y afianzar nuestro proyecto. Y hoy es tiempo de actuar más que nunca, de no permitirnos retroceder ni un solo paso atrás, porque la democracia hoy estamos viendo que tenemos que cuidarla día a día, y nuestros derechos también. Los logros, hoy estamos seguras de que no son inmutables. La soberanía de los pueblos y la democracia, conquistas sociales y valores que creíamos olvidados, no son valores inamovibles. Compañeros y compañeras de Podemos, compañeros y compañeras del municipalismo, concejales y concejalas, compañeros de movimientos sociales que habéis estado hoy aquí, la democracia, hemos de recordar que nació desde lo municipal, que nació en las ciudades y estaba pensada para las ciudades, ya desde la polis de la antigua Grecia. La soberanía no puede dejar de residir en el pueblo. La democracia no puede dejar de ser popular y de ser de clase. Sin conciencia de clase, nos alejamos de una sociedad justa, feminista e igualitaria. Voy terminando ya. Juntas, hemos de seguir construyendo un proyecto político sólido, de alternativa en cada uno de nuestros ayuntamientos, junto con la militancia, con el poder popular en cada concello de Asturias. La democracia, no olvidemos que se basa en la soberanía popular, y esa es la que debemos promover, esa es la que debemos utilizar para lograr los cambios que Xixón, tengo que decirlo porque soy concejala de aquí, y que Asturias se merecen. Xuntes Podemos, compañeras, y puxa Asturias.
Y os dejo con el compañero concellal José Castañón, quien además es portavoz del Grupo Municipal de Xuntes por Aller. Buenas tardes. Bueno, yo, como me presentaron, vengo del Concello de Aller y, como todos sabéis, el Concello de Aller es más bien pequeño, ¿no? Y no está exento de la grandísima problemática que tenemos, como apuntaba también antes Laura, de comunicación, de llegar a la ciudadanía, pero queremos dejar bien claro que nadie puede dudar de que todo el equipo de Podemos, desde la ciudad más grande al pueblo más pequeño, todos trabajamos, todos nos dejamos la piel en ello, aunque estemos vetados, como es el caso de Aller. En Aller ya estamos cansados de mandar notas de prensa y hemos decidido que bueno, no vamos a emplear más tiempo en esa táctica, sino que tenemos que modificar cómo llegar, ¿no? Como estamos en la Universidad de las Utopías, pues bueno, para nosotros es una utopía el llegar, ¿no? Y pensamos que tenemos que llegar, sabemos que tenemos que llegar es nuestro objetivo. Y dentro de las utopías que nosotros tenemos en el Concello las diferenciamos en dos clases, ¿no? Las utopías que gustan a todo el mundo, que al final se hacen de forma digamos, pues colateral, ¿no? Porque les gusta a los grupos políticos que están allí, en este caso a la Federación Socialista Asturiana, las gira lo que decimos, somos un nicho de ideas para ellos y conseguimos hacer cosas, pero de forma inversa. Bueno, esas son las prestosas, ¿no? Las que molan, ¿no? Y luego tenemos aquellas que llamamos también utopías de reírse, ¿no? De aquellas utopías que les lanzamos, les gustan, pero les dejan, luego pasa un tiempo y nos les calcan. Y dentro de estas utopías, pues tenemos algunas que os les quiero contar a nivel anecdótico. La primera es que para el trabajo de un concejal, por ejemplo, yo que estoy solo entre 17, uno ante 17, uno de los problemas que tenemos es llegar a documentación del ayuntamiento. O sea, yo os puedo decir desde aquí que nosotros somos el único grupo político que nos cobran por sacar documentación del ayuntamiento. Evidentemente, como estamos en utopías, de momento no soltemos ni un euro. Vamos a ver cómo termina la película, ¿no? Pero que sepa la gente, debéis saber como ciudadanía, que no es tan fácil en algunos ayuntamientos donde tenemos la losa del SOMA UGT, donde tenemos esa losa tan grande, que no es tan fácil llegar a la documentación que queremos llegar y que sabemos que está ahí, ¿eh? No penséis que es tan fácil. De hecho, pues estamos moviendo a ver si de forma judicial podemos obtener más información. Un apunte, el 1 de este mes me llegó una documentación que pedimos en febrero, para que veáis cómo funciona. Pues bien, dentro de estas utopías que tenemos, pues hay algunas que son muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros presentamos una que era la transición verde, la transición justa, en el mes de febrero y nos la vapulearon. O sea, 1 contra 17, 17-0-1-1, ¿no? ¿Qué pasó el mes siguiente? Que la llegó la FSA y otros grupos políticos, la misma, cambiaron 4 cosas y la aprobaron. Es decir, que el desgaste al que tratan de someternos es increíble. Lo que no se dan cuenta es que nos estamos riendo de ellos y al final conseguimos el objetivo, ¿no? Es otra forma de hacer política, ¿no? Tuvimos otra muy interesante, que son el tema de una exposición que nos llegaron a hacer allí ya sabéis que hay unas leyes europeas que tienen que hacer la depuración de las aguas, ¿no? de todos los ríos para que no haya contaminación, y entonces nos lo llegaron a vender como si fuese algo de la FSA, ¿no? Y entonces cuando abrimos el ruego, se abrió la tanda de ruegos y preguntas en el ayuntamiento, al señor Cofiño le preguntamos si Europa influía algo ahí y que cuánto dinero estaba poniendo Europa en ese proyecto. Estamos esperando la respuesta. No nos dijo nada. Evidentemente era un tanto que se querían apuntar delante de todos nosotros, pero no se lo íbamos a permitir porque sabemos que viene de fuera esa ley, no tuvieron que negociar nada, simplemente es imperativo, ¿no? Imperativo ecológico, además, que viene con retraso de legislaturas anteriores, ¿no? Tenemos otra muy curiosa, ¿no? Que también descubrimos y nos la están intentando tirar para atrás, como es, en Aller pasan cosas muy curiosas, es cierto, ¿no? Que es que el tema de los cementerios, que es muy peculiar, pues la gente paga pues, el tener un derecho al cementerio durante unos 50 años, ¿no?
¿Y qué ocurre? Dentro de esa cuota que pagas, de esa tasa que pagas, pues tienes que, bueno, pagas el que se te haga el mantenimiento, que sea decente y tal. Pues no, en Aller, aparte de pagar esa tasa, cuando quieres adecentar tienes que pagar, sacar una licencia. Lo denunciamos. Esperamos que cuando se aprueben los presupuestos ahora nos modifiquen las distintas normativas con las que estamos funcionando y una de ellas sea esa. Pero es que la ciudadanía de Aller no lo sabe. Lo sabéis vosotros ahora primero que ellos, porque os lo estoy diciendo aquí. No podemos transmitir esto a prensa, no nos llega esta información a prensa. Nos tienen vetados en todos los lados. Tenemos que buscar otras fórmulas que la COVID nos frenó, si no ya la gente ya lo sabría, ¿no? Tenemos una muy bonita y sobre todo con la que está cayendo ahora mismo, que también sacamos, y yo creo que es Podemos Asturias, ¿no? Que es con el tema de la electricidad, pues en su día lanzamos una propuesta, una moción que sí se aprobó con la puesta en todas las viviendas existentes de placas fotovoltaicas, ¿no? Para que las personas de manera autónoma puedan o bien desconectarse o bien rebajar la factura de la luz. Está aprobada. No salió. ¿Sabéis lo que hizo el PSOE? Pues dice, no, hombre, vosotros lo pedís para toda la ciudadanía, nosotros lo vamos a pedir para los establecimientos públicos, para el ayuntamiento, para la casa de no sé qué, para la casa de cultura. Sí, me parece muy bien eso también, pero el ayuntamiento es el ayuntamiento y las personas, la ciudadanía, que es la que paga impuestos, es la que tiene que tener primer derecho a que se le rebaje la factura, ya que por otro lado no podemos, o no quieren, los mismos, pues por aquí sí podemos, ¿no? Y nunca mejor dicho, por aquí sí que podemos hacerlo, ¿no? Pues ahí está, esperemos que ahora cuando se vengan los presupuestos y tengamos que negociar, pues no sé lo que nos dirán, ¿no? Que veáis que seguimos trabajando, ¿no? Hay otra cosa que esta es curiosísima, ¿no? El tema de la hostelería, también Podemos Asturias, cuando se inició el tema de la COVID, ¿no? Que hablaban de cómo ayudar a la hostelería. Antes estuvimos aquí un compañero de una asociación de hosteleros. Allí en Aller, traído de Podemos Asturias, cuando propusimos que los hosteleros pudieran utilizar las zonas de aparcamiento, las aceras de enfrente, los espacios públicos para poder desarrollar su trabajo y ampliar las terrazas, ¿no? ¿Sabéis lo que hicieron cuando hicieron la transcripción de todo lo que planteamos? Nos obviaron. Ya hicimos dos reclamaciones. Oiga, usted pónganos a nosotros, que esa idea es nuestra. No, que se nos está olvidando. Ya no sabemos tampoco a nivel oficial cómo es que nuestro trabajo se vea reflejado, ¿no? Propusimos una actuación, porque bien sabemos que dentro bueno, sabéis que el Concejo de Aller viene de una época muy dura de la minería, una crisis latente muy importante, y entonces una de las cosas que queremos es que crear ciudad en el Concejo de Aller, pero de manera sostenible, ¿no? Y hicimos un proyecto en Podemos, se hizo un proyecto muy bueno, muy bien valorado, ¿no? Incluso por la propia policía local nos lo agradecía, ¿no? Y creíamos que había una zona, que había que crear un bulevar, una zona muy apetecible que pudiera revivir el comercio. ¿Qué ha hecho la FSA? Buscar otra calle, plantar lo mismo, pero en otra calle. Peor calle, ¿eh? O sea, os lo puedo asegurar que es la peor calle que puede haber en Morea, si conocéis el Concello. Pretenden hacer una solución que es, bueno, es lo típico, tirar perres, ¿no? Bueno, ya para terminar, poneros quizá la guinda de todos nuestros proyectos, que bueno, sabéis que ahora mismo hay una cantidad de dinero importante que está destinado al turismo y a proyectos que lanza cada ayuntamiento, cada municipio, y en el Concello de Aller pues tuvimos la suerte de repescar una falsopeta de millones, ¿no? 2.200.000 euros para el tema turístico, y dentro de esos 2.200.000 nos encajaron un proyecto. Yo no sé si se equivocaron o no, nos encajaron un proyecto nuestro. Según palabras que me dieron tanto la concejala de turismo como el alcalde, yo creo que la inclusión de ese proyecto fue porque tras contratar a una empresa exterior a Asturias que venía a hacer un estudio de los recursos turísticos del concello, una de las personas que estaba allí les dijo, oye, ¿y por qué esta cascada, tenemos una cascada muy guapa que es la de Xurbeo, ¿por qué esta cascada no la hacemos accesible? Y se empezaron a reír el concejal, la concejala y el alcalde. ¿Y por qué os reís? Que estoy diciendo una barbaridad, decía, era una empresa vasca. Dice, no, es que nos lo metió hace 2 meses Podemos aquí y lo habíamos desechado. O sea, y ahora está dentro del proyecto.
Nosotros sí pensamos, como hicimos en nuestra exposición, que todos los planes turísticos que se están haciendo en muchos sitios solo están pensados para las personas que caminamos de cine, para las personas que nos movemos de cine, pero nadie está pensando, no tiene la empatía de pensar en todas las personas que tienen problemas de movilidad, desde una persona mayor que tiene problemas de movilidad, de una persona que lleva un carrito con un crío o una cría, una persona que tiene problemas físicos para moverse. Nosotros apostamos, es el proyecto más barato que hemos planteado. Termino ya enseguida porque me estoy diciendo el proyecto más barato y nos lo van a aceptar. Bueno, desde aquí, y me sirve para presentar a mi queridísima compañera Lluïsa Nogueiro, decirle que espero que la próxima visita al Concello de Ayer la podamos hacer juntos en la cascada de Xurbeoi porque va a ser accesible. Gracias. Non todo é accesible para min, isto non lle, pero muchísimas gracias por la rampla. Bueno, soy Lluïsa Nogueiro y soy vocera del Concello de Ubieu. Después de escuchar a Yolanda Huergo, parece que me falta fuelle para expresar todo lo que vos quería decir aquí. Les meus palabras que también rindan homenaje a una persona tan válida y tan querida por nuestro pueblo. Estoy aquí delante de vos nun día que emocionalmente é importante para min, y el Día de Asturias. Considero que sería más afallaizo celebrarlo el 25 de mayo, porque el 25 de mayo remembra el 25 de mayo de 1808, cuando un ejército de 30.000 personas xuraron que el poder, todo el poder, residía y estaba en el pueblo. Parece que estas palabras están trasnochadas, pero non, tenemosles güey vixentes. Son palabras que tenemos que todavía parece sorprendentemente que non nos conciernen. Somos nós quien decidimos. Y cuando la ultraderecha dice que el gobierno que escollimos nes urnes non é legítimo, están atacando al pueblo. Cuando nos dicen que vivimos per riba de las nuestras posibilidades, porque queremos una casa propia, están atacando al pueblo. Cuando nos dicen que si non encontramos traballo, é culpa nuestra porque non estamos debidamente formados, é un ataque al pueblo. Y cuando nos dicen que si una persona en situación non regular o porque é diversa non é igual o non tiene los mismos derechos que otra, nos están atacando y nos están atacando a todos. Y para arriba, fainos sentirnos culpables de todo lo que pasa que ellos mismos provoquen. La crisis, que si non tenemos neños, que si cuando tenemos neños non sabemos conciliar, que si la muller non se organiza, claro, porque tiene xornais interminables, pero la culpa é della, porque non se organiza. Culpables por pedir unas pensiones dignas, culpables de non tener un planeta habitable. Y así, pali que pali, van poniéndonos una llosa enriba que é cada vez más pesada y que cuando miramos un poquillín non somos capaces de ver que de aquí al nuestro llau está sufriendo tamén y non somos capaces de ver que hai xente como nós, como la nuestra militancia, como Podemos, que estamos tendiéndollos la mano. Estos días, y bueno, yo quiero decir primero, vergoña los medios de comunicación, vergoña los fondos buitre, vergoña les eléctriques, vergoña la banca y vergoña los políticos que están calteniendo todo esto. Estos días falamos mucho de utopías y distopías
E yo vou ponervos un exemplo de distopía, el Concello de Ubieu. El gobierno del PP y de Ciudadanos, con un guiño a Vox, convirtieron el Concello de Ubieu nel país de Mordor, la Tierra Oscura, onde por puro revanchismo y por un odio visceral están cargándose todo lo que nosotros consiguiéramos na anterior legislatura y todos los proyectos que teníamos en marcha. De algunos ya se comentaron aquí. Pero nosotros teníamos la utopía de los derechos, de la solidaridad y de los curiaos. Y eso es lo que vamos a recuperar. Parece que cayó. Desaparecieron los bancos arcoíris. Ya os digo que ya ahora la Tierra Oscura. Desaparecieron los bancos arcoíris. Impusiéronnos 17 CAIs con nombre franquista, de personajes oscuros también. Y que, para contaros un poco cómo andamos ahora, pues resulta que no les gusta Indalecio Prieto, como no me decae, pero de momento el carnicero de Badajoz, el general Yagüe, sigue estando ahí. Los orcos de Sauron quitáronnos de hacer un San Mateo popular, con los famosos chiringuitos y con conciertos gratis en la Plaza de la Catedral. Pero sí, ahora tenemos policía montada, como si la mocedad fueran delincuentes. Aquí al Yau tenemos la Comedcom, que ya era un proyecto que nació en Ubieu y que tuvo que colar aquí. Dame vergüenza, de verdad. También acaban de poner el nombre de un espacio público a un denán de la catedral que ya es exorcista. O sea, vamos, quiero parar de contar porque a lo mejor y que enfadome demasiado y este y un día festivo, ¿no? La nuestra utopía y que Ubieu sea un Ubieu participativo vivo y en movimiento. Y así mismo quiero que sea Asturias. Asturias por los derechos, la solidaridad y los curiaos, como os decía, un Asturias cohesionado, un lugar donde las personas que somos portavoces, voceres de la militancia y de los colectivos nos sintamos respaldados por los representantes nuestros en el Parlamento, en la Xunta General. Y hemos de conseguirlo porque, si como os decían antes, somos capaces de quitarnos esa llosa, de mirar al nuestro alrededor y de ver que no estamos solos, donde las personas que somos la voz de la militancia, como digo, nos sintamos respaldados y xuguemos al mismo xuego, sabiendo que el poder tan es nuestras manos, sabiendo que el poder tan as nosas maus. Gracias por escucharme, gracias por escuitarme. Puxa Asturias. Perdonad, cosa pero importante ahora. Voy a presentaros a Tania González, la vocera del grupo de Cambio Avilés. Tengo estas, gracias. Bueno, muchas gracias. Ya me ha presentado Luisa, así que no me presento yo. Bueno, en primer lugar quería reiterar los agradecimientos a toda la organización, a las personas voluntarias, a quienes estáis hoy aquí, a nuestro secretario general, Dani Ripa, por hacer posible esta Universidad Popular y este Día de Asturias. Yo creo que es muy importante que pongamos en valor estos espacios que creo que forman parte o que son una de esas señas de identidad del proyecto de Podemos Asturias.
y que constantemente se está esforzando por impulsar estos espacios de reflexión colectiva para encontrarnos, para dar la palabra a todas las personas que componen esta organización y a otras muchas que vienen de otros espacios de transformación social, para aprender juntas y para reforzar esa fraternidad compañera que es básica para contener los golpes y, lo que es más importante, para seguir avanzando, para construir un país mejor. Esta universidad y este Día de Asturias va de utopías, habla de las utopías realizadas y de las utopías realizables. Las utopías realizadas son aquellas que nos decían que eran imposibles y que dijimos que lo eran, y no solamente dijimos que eran posibles, sino que lo demostramos y demostramos que también eran necesarias. Y hablan también, por supuesto, de todo lo que falta por conseguir, que es mucho y necesario. Utopías realizables son, por ejemplo, el salario mínimo vital, la subida del salario mínimo interprofesional, que mientras que nos decían que no se podía, que eso iba a destruir la economía, demostramos que no solamente era posible, sino que era básico para una economía más fuerte y básico para un país más justo. Es también una utopía realizable, una ley trans, que es fruto de la lucha del movimiento feminista y LGTBQ, que día a día, desde hace años, está construyendo nuevos horizontes para una vida más justa, una vida más diversa y una vida más plena. Una utopía realizable es también que una crisis como esta, originada por una pandemia que era absolutamente impredecible, sea gestionada a favor de la mayoría social, con medidas como los ERTEs, con medidas como el escudo social, para amortiguar los efectos que tiene sobre la población más vulnerable. Algo inimaginable, una utopía, podría ser en ese momento, cuando parecía que no había una alternativa al bipartidismo en este país, cuando esa crisis de 2008 se gestionó por el Partido Popular y por el Partido Socialista, entregándose a las grandes entidades financieras y dejando a la gente en la calle. Una utopía realizable es que la crisis se gestione a favor de la mayoría social, como están haciendo cada día nuestros compañeros y compañeras de Unidas Podemos en el Gobierno. Compañeros y compañeras que están cada día peleándose, presionando para hacer torcer el brazo a un Partido Socialista que se niega, entre otras cosas, a una reforma laboral justa, que se niega, entre otras cosas, a regular el precio de la luz después de haber entregado nuestros recursos energéticos a las grandes multinacionales privadas, en cuyos asientos, hay que recordar, terminaron sentándose José María Aznar o Felipe González. El mismo Partido Socialista que en Asturias permanece impasible ante la despoblación, ante la emigración de nuestra gente, ante el desmantelamiento de nuestra industria, ante el vaciamiento de nuestros pueblos, que o no quiere, o no sabe, o no le interesa impulsar un proyecto de futuro para Asturias. El mismo Partido Socialista que en Avilés privatizó absolutamente todos nuestros recursos públicos, incluida el agua, con más de 25.000 firmas en contra, hace ya unos cuantos años, y que ha hipotecado los bolsillos de los avilesinos y de las avilesinas, que firmó un contrato con Aqualia que nos obliga ahora a pagar varios millones cada año durante varios años de los bolsillos de los vecinos y vecinas de Avilés, no porque Aqualia no vaya a obtener beneficios, sino porque no obtiene tantos como les gustaría. El otro día estuvo aquí en este mismo escenario y sobre este mismo escenario nos pidió nuestra compañera, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Sánchez, que siguiéramos, Yolanda Díaz, perdón, porque es que como debería estar en el lugar del presidente, pues hay un pequeño lapsus. Nuestra compañera Yolanda Díaz nos pidió que siguiéramos haciendo fuerza en cada esquina del país, en cada esquina de Asturias, que sigamos empujando, que sigamos demostrando que no están solos, que hemos conseguido una parte, pero que aún falta mucho, que hemos demostrado que es posible y que vamos a seguir demostrando que lo es,
que frente a la distopía de los del no se puede, somos la utopía del sí se puede, la del combustible para seguir luchando, para seguir ganando, para seguir conquistando derechos sociales, para seguir construyendo un país más justo. Puxa la unipopular, puxa el pensamiento crítico, que no es aquel que dice que todo puede ser de otra manera, que las cosas, lo real, no se agota en lo existente, que todo puede cambiar, que todo puede ser mejor. Puxa el movimiento transformador y todas las personas que luchan cada día por un país mejor. Puxa la fraternidad compañera que nos hace más fuertes. Puxa Podemos Asturias, puxa Asturias. Muchas gracias. Os presento a Pau Vivas, secretario de Círculos, Participación y Crecimiento Organizativo. Muchas gracias por acompañarnos y estar aquí, Pau. A ver, voy a ponerme el cronómetro, que si no luego me paso. Buenas, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias, estoy encantado de estar aquí en Asturias. Quiero dar en primer lugar las gracias a Podemos Asturias por organizar estos espacios tan necesarios de reflexión, de construcción colectiva y sobre todo por darme la oportunidad de que sea el espacio donde me estrene mi primera intervención pública desde que Yone Belarra me invitó a formar parte del equipo del secretariado de Podemos. Ayer estaba dándole una pensada a ver qué cosas podía yo contar hoy aquí que fueran mínimamente interesantes y que pudieran aportar algo, ya que encima yo no soy muy mitinero y me pensaba que era una charla y resulta que tengo atril y todo. Pero nada, estuve releyendo algún artículo, viendo algunos vídeos y vi el vídeo del cierre de campaña de Pablo Iglesias de las elecciones madrileñas del 4 de mayo. Que creo que, además de ser un mitin maravilloso, creo que era algo más que un mitin. Creo que eran lecciones y cosas que hemos aprendido del ciclo que hemos cerrado políticamente y que se abre con uno nuevo, ¿no? Creo que además hoy estamos aquí inaugurando un nuevo curso político, pero casi no solo un curso político, sino casi un nuevo ciclo político, ¿no? Que se cierra con el final de la pandemia y con la salida de Pablo Iglesias del Gobierno de España y del liderazgo de nuestra organización política, ¿no? Y creo que es importante que sepamos los aprendizajes del ciclo cerrado, sobre todo para tener claro lo que creo que es importante, que son los retos y las tareas que tenemos en Podemos para el curso que iniciamos, ¿no? Estas semanas. Y creo fundamentalmente que el principal reto que tenemos como organización política en este nuevo ciclo que se abre es combatir la desafección política, combatir la antipolítica, combatir ese mensaje que te dice que Yolanda Díaz es lo mismo que Pablo Casado. Esta absurdez, como si fueran las mismas políticas las que pudieran hacer Santiago Abascal o Alberto Garzón. Bueno, pues yo creo que este sinsentido es lo que tenemos que combatir la antipolítica, porque, como decía Pablo, la democracia es esa herramienta, la política es esa herramienta de los de abajo para ponerle límites a los de arriba, ¿no? Para ponerle límites a los poderosos. Y creo que es importante que mantengamos esto como nuestro objetivo político, empezar a combatir esa desafección política. Porque poner en valor la política es poner en valor la herramienta que tenemos para defender nuestros intereses. Y es que con empatía, con deseos y buenas palabras no vamos a conseguir que se baje la factura de la luz, sino que se va a conseguir siendo más poderosos. Y eso yo creo que se tiene que conseguir combatiendo para mí los tres síntomas o los tres frentes que más activan la desafección política o la antipolítica, en mi opinión. En primer lugar, creo que es la desinformación. Y yo creo que ante la desinformación tenemos una tarea política, todas las militantes y los militantes de Podemos, que es comunicar.
y que por lo menos tanto tenemos que convertirnos en comunicadores populares y disputar, informar y comunicar en cada uno de los lugares en los que estemos, desde el barrio, desde las escuelas, desde las ciudades, desde cualquier lugar en el que estemos tenemos que comunicar, tenemos que informar. Tenemos que combatir la desmovilización, porque únicamente movilizándonos vamos a poder defender nuestros intereses. Y la única manera de que haya un plan de reactivación para Alcoa es si hay una movilización colectiva que consiga ese objetivo. Y la única manera de que se baje la luz no va a ser solo con los ministros de Unidas Podemos en minoría en un gobierno o nuestros 35 diputados, que son importantes, sino que solamente se va a conseguir si hay una movilización ciudadana potente que obligue a los poderosos a bajar la factura de la luz. Y yo creo que esta es una de las tareas fundamentales de este curso que se abre, ¿no? Por último, creo que también que uno de los síntomas de la desafección política es el individualismo y que hay un mensaje de quedarnos solas y más después de esta pandemia dura que nos ha aislado y que ha afectado al compromiso. Pues yo creo que esto se tiene que combatir con organización. Creo que esto se tiene que combatir haciendo crecer Podemos, porque esta es una herramienta para mejorar la vida de la gente y esta herramienta la tenemos que poner en valor. Creo que tenemos 12 meses por delante, muy duros, que este año es clave, porque son 12 meses que tenemos para prepararnos para afrontar el nuevo ciclo político. Y que para afrontar ese ciclo político con fuerza tenemos que reforzar Podemos. Tenemos que construir colectivamente, tenemos que crear espacios amables, tenemos que llamar a todas esas personas que están siendo afectadas por la desmovilización política y recordarles que aquí hay una herramienta para cambiar la vida de la gente, para mejorar la vida de la gente. Y que eso lo vamos a conseguir si somos más, si somos mejores, si estamos en cada pueblo, si construimos espacios colectivos unidos, que nos cuidemos los unos a los otros, que creemos lazos colectivos. Por eso estos espacios son tan importantes, en el que nos conocemos y en el que construimos una herramienta que pone cara a las personas en las que estamos, en las que nos comprometemos con la hoja de ruta colectiva. Creo que es importante que nos impliquemos para poder defender nuestros intereses y para poder, por tanto, afrontar en mejores condiciones el próximo ciclo político. Creo que el reto histórico es ahora combatir la desafección política, que esto lo tenemos que hacer comunicando, que lo tenemos que hacer movilizando y que lo tenemos que hacer organizándonos en cada uno de nuestros círculos, llamando a todos los compañeros y compañeras para que se incorporen al trabajo diario, en unidad dentro, en unidad con los compañeros y compañeras de las Fuerzas Hermanas de Unidas Podemos y teniendo en cuenta que siempre tenemos que correr porque no tenemos amigos poderosos y por tanto tenemos que organizarnos, tenemos que estar todos implicados y que con deseos y buenas palabras no se consiguen las cosas. Se consiguen arremangándonos, tomando partido en cada uno de los espacios en los que podemos participar. Así que os animo a seguir trabajando. Para mí es un orgullo estar en Gijón, que además me han dicho que es el círculo más numeroso de toda España, el círculo con más militantes de toda España, que yo creo que esto es un ejemplo para seguir sumando. Y nada más, compañeros y compañeras, adelante, luchad todo lo que podamos y preparémonos para lo que viene, que será difícil, pero ahí estaremos. Así que nada, muchas gracias y fuerza. A continuación, Dani Ripa, gracias. Muchas gracias a todas las personas que habéis estado en estos días en la organización de la Universidad Popular, en la organización del Día de Asturias. Llegaba por la mañana, cuando venía aquí, bueno, Rogelio estaba plagado en sudor de haber estado con los montajes, con muchísima otra gente voluntaria que lleva estos días
pues dando la cara, también a los cargos institucionales que estáis hoy aquí y al conjunto de las personas que os habéis acercado. Voy a intentar ser breve porque competimos con el olor a comida y eso es malo, y también hemos competido hoy con el arzobispo y el acto institucional en Covadonga. Era donde el presidente asturiano, Adrián Barbón, estaba hoy representando a los asturianos y asturianas, un arzobispo que se ha pasado todo el año lanzando mensajes de ánimo a las personas más débiles y a la transformación social, ¿no? Y que hoy aprovechaba este lugar tan bonito que le hemos puesto como altavoz en el Día de Asturias para decir algo así: ya quisieran los niños abortados o los enfermos eutanasiados que tuvieran la misma legislación protectora que los toros. Eso era el discurso oficial que nuestro arzobispo lanzaba en el Día de Asturias, donde estaba presente el presidente asturiano. Y ante eso lo que decíamos y lo que venimos diciendo todos los años es que lo que salva el futuro de Asturias, no el pasado, lo que salva el futuro de Asturias es la organización social, es los espacios de comunidad, es el pueblo que se junta, que viene a la Folisa Popular, que día a día está en movilizaciones, que participa con los colectivos sociales que han estado acompañándonos a nosotros, que representan buena parte de lo mejor de Asturias. Frente a la Asturias de Covadonga, la Asturias que se organiza, que lucha y que cree por su futuro. Eso es lo que yo creo que es la primera diferencia de este Día de Asturias, de esta Folisa Popular que llevamos ya organizando 6 años. De un Asturias que es internacionalista y que mira los conflictos donde están, considera aliados las luchas en Colombia, las luchas de los refugiados, las luchas del Sáhara, de Palestina, de muchísimos otros lugares, considera que es propio también y que es labor nuestra poner freno a la violencia homófoba que está sucediendo en los últimos meses en el conjunto del Estado, que lleva sucediendo toda la vida, pero que se ha incrementado porque han perdido el miedo. Porque han perdido el miedo y pueden patear a cualquier persona que sea homosexual por la calle, porque a cara descubierta. Y eso también es algo que nos incumbe y que tenemos que luchar, y que por eso necesitamos y pedimos una ley trans en Asturias. Por eso lo pedimos también, porque creemos que todas las personas merecen vivir libremente. ¿Y qué relación tiene? Los partidos políticos que lanzan el odio con los partidos, con los arzobispos que cuestionan los toros, o sea, que apoyan los toros, pero les parece mal el derecho al aborto, o con las amenazas y agresiones homófobas? Bueno, pues que son parte de una de las tendencias internacionales que estamos viviendo, y es que hay una extrema derecha a nivel internacional organizada, ideológicamente, organizada mediáticamente, organizada en redes sociales y organizada políticamente. Y esto no está sucediendo solo aquí, está sucediendo en todos los países, y es una cuestión que tenemos que tener en cuenta cómo frenar eso, ¿no? Ellos lo que aspiran de alguna manera es a recuperar la nación primigenia, la familia natural, esa familia natural que lo que quiere decir es que las mujeres tienen la responsabilidad de cuidar a sus familiares y por lo tanto tienen que volver a recluirse en el hogar para cuidar, y que quieren que estemos individualizados frente al mercado, ¿no? Al final es donde no hay individuos hay mercado, y luego te vienen y te dicen si tienes depresión, ansiedad o estrés laboral, no te preocupes, sonríe, ¿no? Sonríe, es tu responsabilidad, si no estás bien es porque no quieres, ¿no? Y tenemos problemas de salud mental que evidentemente se solucionan no con sonrisas, sino por supuesto con refuerzo también del sistema público de salud mental y de psicólogos también, pero sobre todo también actuando en las condiciones estructurales que tienden a individualizarnos, a pensar que es nuestro problema y no es un problema de la sociedad y que no tenemos que actuar nada en el mercado laboral, ¿no? Una de las tendencias internacionales, lo hemos dicho, unificación ideológica de la extrema derecha. Dos que estamos viviendo, el sistema económico financiarizado y por lo tanto deslocalizando, entrando en nuevos sectores de negocio, entrando en las residencias, entrando en el sector agroalimentario, entrando en el sector industrial, haciéndose con buena parte de los sectores económicos que ahora son propiedad, digamos, de grandes fondos de inversión internacionales, y lo que queremos es recuperar, digamos, el control en ese sentido. Tenemos una economía cada vez más digital, es decir, básicamente, que nosotros estamos probablemente ahora mirando el móvil y trabajando, dándole datos a Google para que los mande a Estados Unidos y nos lo devuelva cobrándonos por ello, ¿no? Sin pagar impuestos, o a Amazon o a quien sea, en forma de anuncios, en forma de algo con superávit, y por eso ya se va al espacio, lo decíamos estos días, y por lo tanto, tendencia que también tenemos que afrontar internacional, y tendencia también de una crisis climática que no aguanta más, ¿no? Es evidente
que si no actuamos de inmediato, llevamos 50 años alertando de que hay que actuar ante el cambio climático y que si no actuamos de inmediato vamos a destruir el planeta de forma irreversible. No es una cosa dentro de 100 años, es una cosa que lo vamos a ver esta generación, lo vamos a ver los que estamos aquí. Por lo tanto, tenemos que actuar y la cuestión, los que niegan el cambio climático son los que saben perfectamente que hay un cambio climático, pero lo que quieren es que las consecuencias las paguen otros. Abascal sabe que hay cambio climático, también como nosotros, pero dice que lo pague la gente del sur, que lo pague la gente más pobre, ¿no? También hay tendencias de respuesta, hay tendencias positivas, hay brotes verdes, hay respuesta ante la pandemia expansiva de los estados, ¿no? Si en 2008 recortaban, ahora hay un caldo de cultivo que dice protejamos, que dice ampliemos los estados del bienestar y por eso los lugares donde más médicos, mejores sistemas de dependencia, mejor sistema sanitario, mejor sistema educativo había, pues han resistido mejor la pandemia. Y esto es una cosa constatable. Donde no había nada, han condenado a la gente a lanzarse al vacío, ¿no? Bueno, pues esa tendencia tenemos que empujarla, ¿no? Y por eso vemos cosas tan raras como que el Fondo Monetario Internacional o Joe Biden dicen hay que subir los impuestos a los ricos. Y dices, ¿se ha vuelto loco el presidente de Estados Unidos? ¿Se ha vuelto loco el Fondo Monetario Internacional que dice lo mismo que Podemos Asturias desde hace 5 años? ¿Son bolivarianos también? No, es que hay una tendencia que dice o actuamos ahora o tendremos que recortar después. Y lo aceptan todos los organismos internacionales excepto Pedro Sánchez y Adrián Barbón, ¿no? Con lo cual, oiga, ¿qué pasa aquí, no? ¿Cómo actuamos ante eso? Y también tenemos una tendencia donde empezamos a ver victorias también ante la extrema derecha, ¿no? Y por eso Trump está en la papelera de la historia y por eso el golpe de Estado en Bolivia está en la papelera de la historia y por eso empieza a haber también esperanza y gobiernos que tienen la oportunidad de avanzar y no de retroceder y por eso tenemos una ministra de Trabajo que puede avanzar y generar avances y no retroceder. En ese sentido, a nivel estatal, internacional, decía, tenemos que actuar ante la economía, tenemos a una extrema derecha organizada, pero tenemos también brotes verdes de cómo estamos respondiendo. A nivel estatal tenemos, evidentemente, una situación que estamos viendo este año, ya no los últimos años, este año, que se está agravando la centralización, digamos, de política y económica en Madrid, en los centros económicos, pero especialmente en Madrid. Y que cuando Díaz Ayuso baja los impuestos y dice voy a acabar con los impuestos en Madrid, lo que está diciendo es voy a poner más fácil para que todas las empresas se concentren en Madrid y para que toda la gente emigre a Madrid. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Y entonces, estos que se llaman patriotas, pues son todo menos patriotas. Son unos sinvergüenzas, porque están condenando al conjunto del Estado, también a Asturias, al conjunto del Estado, a la precariedad y a la incapacidad de generar un futuro. Con lo cual tenemos que actuar ante esa centralización. Y cuando decimos que hay que suprimir el peaje del Huerna, cuando decimos, mañana va el presidente, la FSA a hablar con el Partido Socialista a ver si bonifican el peaje del Huerna. Lo que decimos es que es la foto de la vergüenza que se quiten los peajes en Aragón, que se quiten los peajes en Valencia y que esos mismos peajes que tenían que acabar el mismo día tenían que acabar, pues resulta que se han levantado las barreras en buena parte de España y en Asturias se mantiene hasta el año 2050. Y lo que nos dicen es, vamos a hacer algunas bonificaciones para quien viaja mucho, ¿no? Y lo que quiero decir es que son las políticas contrarias a lo que tendríamos que hacer, porque lo que tendríamos que hacer es erradicar esa concentración, precisamente, intentar que los territorios que perdemos población y que estamos más aislados y que estemos en situaciones peores, tengamos capacidad de tener un futuro. Y por eso le decimos, y le hemos dicho a Adrián Barbón que no nos vale nada que no sea la supresión del peaje del Huerna, porque no queremos ser, lo decía Yolanda Huergo antes, no queremos ser los que estemos pagando 30 años para hacer más ricos a las grandes empresas que tienen los peajes en Asturias. No vamos a aceptarlo ni una vez más. La segunda respuesta la tenemos que dar ante el odio y la polarización, evidentemente. Nosotros, cuando lo ha dicho antes, estaba Llorián, hablaba antes, ¿no?, de la fuerza de los débiles. ¿Cuál es la fuerza de los débiles? Y decía, la fuerza de los débiles no es la fuerza de la guerra. Quien tiene el poder le interesa la guerra, le interesa la confrontación, le interesa el odio. La fuerza de las débiles son los afectos, son la capacidad de juntarnos, son la capacidad de tejer complicidades. El saber que cualquiera de las luchas que han estado aquí, sin conocer, algunos los conocía, a otros no, y vosotros también, algunos los conoceréis y a otros no. La fuerza de los débiles es entender que cada una de esas luchas es parte de una misma lucha colectiva, que sin saber exactamente por qué están luchando son de los nuestros.
Eso es la fuerza de los débiles, esos son los afectos, que son de los nuestros. Y por eso nosotros defendemos la democracia frente a quienes no creen en la democracia y han empezado a pensar que eso es un estorbo, y por eso defendemos la fraternidad frente a los que no quieren la fraternidad, ¿no? La tercera respuesta, evidentemente, la tenemos que dar a esta crisis, a estas operaciones internacionales de la economía, ¿no? Hay que recuperar la economía, hay que afrontar la reindustrialización de Asturias, y hay que recordar a todas estas empresas en lucha que venimos señalando, ¿no? Que hemos estado mano a mano con Aluibérica, con Duro Felguera, con Bauste, con la EBI, con la gente del ADA, con Douglas, con las trabajadoras del SAT, con los trabajadores sanitarios, con Modultec, con CaixaBank, con Arcelor, con H&M, con tropecientas mil, con todo el mundo que ha tenido un conflicto. Ha estado Podemos Asturias, ha estado una mano amiga con todo el mundo que ha sufrido esas consecuencias de esta reindustrialización que llevamos viviendo y que llevamos marcada en nuestros cuerpos, ¿no? Que la conocemos perfectamente, esa necesidad, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que actuar ante ello, ¿no? Reindustrializando. También está la reforma laboral, ¿no? Y este es el tercer asunto, ¿no? Un asunto antes. Tenemos que actuar también ante la transición ecológica, ¿no? La transición ecológica hay que hacerla, la clave es cómo se hace. Y si se hace dejando a alguna gente atrás, si se hace simplemente dando el dinero de las personas trabajadoras a las grandes multinacionales, o se entiende que todos tenemos responsabilidad ante el cambio climático, pero que algunos la tienen más que otros. Y que quien tiene más tiene que asumir esa responsabilidad y no el resto de la ciudadanía. No vale que terminemos nosotros pagando al final para que otros se hagan más ricos, como si no fuese con ellos, y esa sea la solución al cambio climático, ¿no? Y por lo tanto, dejemos a los trabajadores de buena parte de Asturias atrás, ¿no? Y lo hemos visto, ¿no? Transición justa es la transición que no deja a nadie atrás, si no, no es justa, pero hay que hacerla. Entonces hay que actuar ante quien está, ¿no? Decía, en la parte estatal, la cuarta tendencia estatal es que estamos en una fase novedosa en la historia de España. Es el primer momento en muchos años que hacemos un proceso contracíclico, es decir, una fase expansiva de derechos. Nosotros llevamos, lo hablaba con la reforma laboral, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras de nuestro país llevan tatuado en sus cuerpos, en sus marcas, las marcas de la precariedad de cada una de las reformas laborales que ha habido en este país. Cada reforma laboral que se ha hecho, del PP, del PSOE, de un ministro, de otro, sabíamos que era un latigazo a los trabajadores y trabajadoras, que iba a implicar que se iban a empeorar las condiciones de trabajo, que iban a vivir peor, que iban a tener más dificultades para conciliar, que iban a tener, para tener una familia, para tener un empleo estable. ¿Sabéis lo que decía? Y lo traigo a colación. ¿Sabéis lo que decía? Hoy ha salido Pepe Álvarez, el secretario general de UGT, contando lo que se dijo en las reuniones del salario mínimo interprofesional por la patronal. La patronal lo que dijo es que podían aceptar que se subiese el salario mínimo, pero que querían que a los jóvenes no, que los jóvenes tuviesen un salario mínimo más bajo, que cobrasen menos. Esto es la mentalidad que hemos tenido durante 40 años, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo desde el Gobierno, lo novedoso, es que estamos diciendo, vamos a hacer un proceso contracíclico, vamos a dejar de perder, vamos a descuartizar las reformas laborales, a descuartizar la falta de derechos y vamos a ampliarlo, vamos a dejar de defendernos y vamos a avanzar porque tenemos las condiciones para hacerlo. Y, por lo tanto, eso es fundamental, ¿no? Voy avanzando. Situación asturiana, brecha salarial. Tenemos que actuar ante la brecha salarial más alta del Estado. Resultado de esas luchas, de esa Asturias industrial, donde muchas mujeres estaban en las luchas obreras en primera línea, pero muchas veces estaban cuidando en casa o con salarios más precarios y sueldos más precarios. Es una responsabilidad histórica, no solo una responsabilidad feminista, es una responsabilidad histórica de Asturias el actuar contra esa brecha salarial. No puede ser que Asturias sea el peor lugar si eres mujer para trabajar. Eso es absolutamente inaceptable. Tenemos que actuar ante la crisis demográfica, que quiere decir que los jóvenes tienen que emigrar, que los jóvenes no tienen capacidad de emanciparse, el lugar que más tarde se van de casa, y que no tenemos un sistema público universal de 0 a 3 gratuito para todo el mundo, para favorecer que se tengan hijos. Y tenemos que actuar ante la crisis rural, ante la crisis demográfica, que lo que decimos es generar circuitos
de cercanía, digamos, al medio rural que reactiven, ¿no? Frente a los Amazon que venden por Internet, lo que tenemos que hacer es favorecer que lo que se produce en el medio rural se compre en Asturias y que eso dinamice la economía y que haya círculos mientras se mantienen los servicios, ¿no? Con lo cual, tenemos esa capacidad de actuar y tenemos, finalmente, que actuar ante la recuperación, decimos, de la comunidad, de la autoestima, del orgullo y del autogobierno, voy terminando, que tiene que ver, y lo decíamos, con que se abra de una vez la reforma del Estatuto de Autonomía de Asturias para acabar con la injusticia histórica de que el asturiano y el gallego asturiano no sean lenguas oficiales, que se... Leo un poema de Eslan Drudac que contaba Joan Bello, decía: «Dime, Ferreru, utan les nuesos tierres, los nuesos montes, los nuesos ríos, los nuesos campos y eríes, la nuestra patria, ula, dime, caminante, utan les nuesos sepultures». Y el Ferreru caminante responde: «Tan les nueses palabras de la nuestra lingua». Nuestra lingua y a nuestra historia. Pero también necesitamos recuperar autogobierno para poder afrontar los problemas que tenemos por nosotros mismos. Es decir, frente a pandemia o estatuto de autonomía, lo que hay que decir es tenemos que, en vez de mirar las soluciones en Madrid, ponernos a caminar, ponernos en marcha nosotros mismos y empezar a buscar esas soluciones, ¿no? Y esto es una parte de las herramientas, es una herramienta más de las muchas, ¿no?, que tenemos. No buscar soluciones de fuera, caminarlas aquí. Las dos últimas cosas que quería decir es, en materia de estratégica, tenemos que tener claro una cuestión durante este año. El espacio político de Izquierda Unida de Asturias y Podemos Asturias ganó las elecciones de Asturias y en todos los concejos del área central el año 2015. A nivel asturiano sacamos el 32% de los votos, ese espacio político. Las mejores condiciones posibles, el mejor resultado posible. Y a pesar de ello, la reflexión que humildemente hacemos es que eso no lo hemos conseguido plasmar en las cotas de transformación social y de cambio político que creíamos que serían necesarias y aceptables. Esa es la reflexión de dónde estamos. Y por lo tanto, de esto hay dos deducciones. La primera es que existe la potencialidad de que un espacio político transformador en Asturias gane las elecciones. Las hemos ganado ya. Las hemos ganado ya. Que no nos digan lo contrario, hemos ganado las elecciones. Pero también que sin coordinación y sin convergencia y sin trabajo conjunto para generar un espacio amplio, coordinado de transformación, el único que gana de esa situación es el Partido Socialista. Y por lo tanto, ese es el espejo que nos pone como tarea este año y que nos pone a actuar. ¿Queremos volver a ganar las elecciones? Bueno, pues para eso tenemos que abrir un proceso de generación de un espacio político amplio, donde tenemos que empezar a hablar con las personas más cercanas, pero tenemos que ir siempre con la perspectiva de ir más allá, de incorporar a todo el mundo. Porque tenemos la ambición, porque ya estamos transformando el país y tenemos que transformar Asturias. Es posible ese sentido. Y en ese sentido tenemos que avanzar en la construcción de organización. Tenemos que generar espacios de pensamiento, Universidad Popular, Escuela de Formación, etcétera, movilización, apoyar las movilizaciones, tenemos que trabajar a nivel comunicativo, reforzando los espacios de comunicación, tenemos que favorecer fiestas, speeches, comidas populares, juntarnos, recuperar los afectos después de la pandemia y transformarlo en fuerza política y en fuerza social. Tenemos un año para trabajar, donde lo importante no va a pasar en los parlamentos, no va a pasar en los ayuntamientos, no va a pasar probablemente en las reuniones internas de partido, ahí sí, las reuniones internas de partido, las asambleas, pero tenemos que buscar la forma de sonreírnos, trabajar juntos y avanzar. Esa es la tarea que tenemos. Ahí todos tendremos que estar en esa dirección. No hay futuro sin memoria, ni habrá una sociedad mejor sin las lecciones del pasado. Pero el pasado no nos debe inmovilizar, tiene que dar fuerzas para el futuro. Nos tiene que dar fuerzas para el futuro. Hay que salir de la melancolía, pero hay que transformar Asturias. Tenemos un proyecto de país, tenemos una responsabilidad y queremos asegurar un futuro donde todo el mundo tenga una calidad de vida y pueda vivir con dignidad. Muchas gracias. Pusa Podemos Asturias, pusa el pueblo asturiano, pusa Asturias.